Muy buenas noches con todos. Es un gusto darles la bienvenida al curso gratuito de contratos y asociaciones público-privadas en obras públicas organizado por Mindtech Academy. Antes de iniciar, queremos invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde nos encuentran como Mindtech, y a visitar nuestra página web www.mindtech.com.pe, donde podrán encontrar todos nuestros próximos cursos, charlas y programas de formación. Gracias por estar aquí y apostar por su desarrollo profesional. Estamos seguros de que esta sesión les brindará formación valiosa, herramientas prácticas y una visión clara para aplicar en sus proyectos y organizaciones. Antes de comenzar, les comento brevemente cómo estará estructurada la sesión de hoy. Para esta jornada contaremos con la ponencia principal y al finalizar tendremos un espacio de 10 minutos para responder preguntas. Les animamos a escribir sus consultas en el chat durante la exposición, ya que al final las iremos presentando para que el ingeniero pueda responderlas. Hoy nos acompaña el ingeniero Rodi Montoya, un destacado profesional en el campo de la ingeniería civil y la gestión de infraestructuras, con una sólida formación académica y una trayectoria que combina experiencia en el sector público y privado. Es magíster en gestión de las infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cataluña y magíster en gestión de la ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también miembro activo de la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad y posee un posgrado en diseño y rehabilitación sismo resistente de edificios y puentes por la UPC. Durante su carrera ha liderado proyectos de infraestructura de alto impacto, desarrollando estrategias para optimizar recursos, garantizar el cumplimiento de objetivos y promover la colaboración efectiva entre entidades públicas y privadas. Sin más preámbulo, recibimos al ingeniero Rodi Montoya y demos inicio a esta sesión. Muy buenas noches. Primero que nada agradecer a Maintech por la invitación para poder realizar este pequeño curso. Eh, este curso básicamente lo que va a tratar es mirar desde el punto de vista introductorio la importancia de los contratos de asociación público-privadas en nuestro país. ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país en todas las modalidades de ejecución que existen actualmente en proyectos? Algunas tendencias en lo que vendría a ser la gestión de infraestructuras, ¿no? En este tipo de contratos, que son los contratos más complejos que tenemos actualmente en nuestro país. eh, Herramientas emergentes en la gestión de proyectos. Y quiero tocar un poco el tema de lo que vendría a ser mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Cómo se encuentra nuestro país en torno a lo que vendría a ser la gestión de infraestructuras, que abarca lo que vendría a ser también el mantenimiento de las mismas, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla ahora mismo. A ver, me confirman si se puede ver, por favor. Sí, ingeniero, sí se puede ver. Listo, entonces hablar sobre APPs en lo que vendría a ser 2 horas es bastante corto, ¿no? Por eso quiero hacer básicamente como que una pequeña introducción de lo que vendría a ser este tipo de contratos. Existen maestrías que hablan solamente de los contratos APPs, diplomados que duran 6, 7 meses que solamente hablan de los contratos de asociación público-privadas, ¿no? Entonces, básicamente, aquí en el título se puede ver que habla sobre las claves y desafíos, ¿no? Las claves y desafíos de lo que vendría a ser este tipo de contratos. Esta es una pequeña presentación mía que ya la dieron, entonces voy a pasar. El contenido del curso de hoy he tratado de sintetizarlo lo más lo mayor posible, ¿no? Tratar de abarcar todos los puntos estratégicos o lo más importante de este tipo de contratos. Y no solamente los contratos APP, también hablar un poco de la situación actual de manera general, ¿no? Porque las modalidades de ejecución que tiene nuestro país son diversas. El Estado es muy complejo, ¿no? Entonces nosotros tenemos administración directa, por contrata, núcleos ejecutores, obras por impuestos y asociaciones público-privadas. No, cada una de ellas tiene marcos regulatorios, se podría decir, o leyes establecidas para cada uno de este tipo de modalidades. No está la ley de contrataciones del Estado, la ley de obras por impuestos y la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, como el panorama es bien amplio, he tratado de sintetizar el contenido en estos 6 capítulos, ¿no? Pequeños, para que podamos entender quizás
la importancia de este tipo de contratos de asociación público-privada y el impacto que tiene en nuestro país. Básicamente es eso, ¿no? Una breve introducción, cuál es la situación actual de nuestro país en torno a lo que vendría a ser la gestión de infraestructuras en sí, o sea, qué herramientas podemos utilizar nosotros para poder, desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque las APP son proyectos pues, enormes, gigantescos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cómo podemos implementar herramientas que puedan optimizar el desarrollo de las mismas, ¿no? Y cumplirlo con lo que está establecido en el contrato. Aquí pongo un apartado del capítulo 4, validación del modelo, porque lo que quiero hacer en este pequeño curso es poner como ejemplo un caso de estudio, ¿no? Un caso de estudio en el cual se ha tomado un proyecto APP, ¿no? De la Red Vial Nacional y se ha implementado lo que vendría a ser un modelo de gestión y bajo qué metodologías este modelo de gestión puede ser validado, ¿no? Entonces, en ese capítulo 4 se va a hablar un poco de la metodología que se utilizó para lo que vendría a ser la validación del modelo de gestión del caso de estudio que les he mencionado. Y aquí es donde me enfoco un poco en lo que vendría a ser el mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? Vamos a hablar un poco de los tipos de contrato, pero estos capítulos 5 y capítulo 6 son muy importantes desde mi perspectiva, ¿no? Porque aquí ya habla de una manera más general cómo deberíamos tratar nosotros, bueno, digo, ¿no? Como Estado, el tema de las infraestructuras a nivel nacional, ¿no? Porque hemos tenido casos desde el sector público y del sector privado bastante lamentables en torno a lo que vendría a ser el mantenimiento de las infraestructuras. En febrero hemos tenido dos eventos bastante lamentables, ¿no? Que habla o o nos habla un poco de la situación actual en la que se encuentran las infraestructuras en nuestro país, ¿no? Tanto en el sector privado, el- 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 la infraestructura o esa estructura metálica que colapsó en el Real Plaza, ¿no? En el norte, y también en Chancay, el colapso del puente, ¿no? Que recién hace algún mes, ¿no? El Estado le ha metido mano al puente. De ahí vamos a hablar un poco de, de esas restricciones que existen dentro del Estado para poder pues optimizar estos parámetros, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que vendría a ser la introducción. ¿Ya? Entonces, quiero comenzar con esta pequeña frase, ¿no? Que dice que los países más competitivos poseen planes de infraestructuras con listas cortas de proyectos priorizados. ¿Qué pasa? En nuestro país, en el 2019, se publicó el Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad. ¿No? Es un documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el cual en el 2019 te daba una cartera de proyectos interesante para poder reducir brechas. ¿Qué brechas? Múltiples brechas que supuestamente tiene el Estado para implementar infraestructura. Pero ¿qué sucede? En el 2020 ocurrió pues la pandemia, ¿no? Y muchas de las brechas que estaban estipuladas en una escala de millones de soles, pues todos esos datos que estipuló el MEF en el 2019 ya no eran, se podría decir, válidos en el 2020 y 2021 por el mismo impacto de la pandemia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ellos ponían una brecha en el sector salud en el cual se debería de implementar, mejorar, construir hospitales, qué sé yo, postas y todo ello, ¿no? Pero en la pandemia, la necesidad de lo que vendría a ser el rubro hospitalario era otra. La necesidad, por ejemplo, de lo que vendría a ser camas UCI, qué sé yo, tanques de oxígeno, ¿no? Entonces, todas esas brechas que se estipularon al inicio en el 2019 se incrementaron, ¿no? Luego de la pandemia. Entonces, desnudaron de una manera, pues, crítica la situación actual de nuestro país, ¿no? Y esa cartera de proyectos que estipulaba el Ministerio de Economía y Finanzas en ese plan, daba pues una cartera de proyectos bastante importantes, pero el 80% de estos proyectos eran bajo la modalidad de ejecución de asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, ¿qué son las asociaciones público-privadas? ¿No? La asociación público-privada es una modalidad que tiene el Estado para poder fomentar la inversión pública, la inversión privada en nuestro país, ¿no? Es una alianza entre el Estado y el privado para poder implementar infraestructura competitiva, ¿no? Donde el espíritu fundamental de este tipo de contratos es generar una adecuada distribución de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Estado no tiene la capacidad logística para poder implementar una infraestructura competitiva, pues hace una licitación nacional o internacional y la empresa privada se encarga de ejecutar esa tarea, ¿no?
Por ejemplo, hay bastantes ejemplos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Entonces, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el antiguo y el nuevo, está administrado por Lima Airport Partners, que es el concesionario. Ahora, aquí hay actores involucrados en lo que vendría a ser la gestión de la infraestructura, lo que vendría a ser una asociación público-privada. Está el concedente, que es el Estado, ¿no? En este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está lo que vendría a ser el ente privado, la concesionaria, que es Lima Airport Partners, por poner un ejemplo, ¿no? Y tenemos un ente regulador, que es OCITRAN, que es la institución pública que se encarga de regular el buen llevar o la buena ejecución del contrato en sí, ¿ya? Esto es muy complejo, ¿por qué? Porque si hablamos desde el punto de vista técnico, cuando un ingeniero civil, bueno, hablamos desde el punto de vista civil, nosotros queremos generar un proyecto, nosotros estipulamos un presupuesto, ¿no? Entonces, en ese presupuesto hay diferentes partidas, está todo el apartado técnico, qué sé yo, ¿no? Entonces está lo que supuestamente se va a gastar y cuánto va a demorar, ¿no? El presupuesto y la programación de obras, cuánto va a demorar la ejecución de ese proyecto. En un proyecto APP esto es bastante distinto, porque ya no solamente se necesita lo que vendría a ser un presupuesto como tal y una programación convencional, sino que aparte de todos estos dos parámetros técnicos se necesita otro, que es un modelo económico financiero, ¿no? En el cual se tiene que establecer lo que vendría a ser indicadores financieros, por ejemplo, los más básicos, que puede ser la tasa interna de retorno y el valor actual neto, ¿no? Entonces son temas bastante complejos. Ahora, por experiencia, digo, porque yo he trabajado más de un año en lo que vendría a ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente en el área de la inversión privada en transportes, la DIMTRA, la Dirección de Inversión Privada de Transportes, que pertenece a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, que es la DGPPT. Esto es muy complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista o desde mi función que yo tenía en ese momento en el Ministerio de Transportes, lo mío era solamente lo técnico, pero para poder cumplir con lo técnico tenía que comerme, se podría decir desde el punto de vista literal, el contrato del concesional, ¿no? Entonces uno tenía que saber cuáles eran los roles y responsabilidades de cada uno de los actores. En este caso, les comenté que habían tres actores, ¿no? El MTC, que es el concedente, el regulador, que es Societán, y la empresa privada, que puede ser, pues, en este caso, Lima de Partners. Entonces, son proyectos de larga duración, ¿no? Un proyecto de asociación público-privada tiene una duración entre 10 a 60 años, que es lo que estipula la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Eso lo pueden encontrar en la página de Proinversión, ¿no? Entonces, ese es el rango que se maneja en lo que vendría a ser un proyecto de asociación público-privada, ¿no? Entonces, aquí pongo como documentos de información para poder entender un poco más lo que vendría a ser las asociaciones público-privadas, el Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad, que se los puedo mostrar acá, creo que lo tengo aquí. A ver, aquí está, ¿no? Este es el Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, este plan que ustedes pueden ver aquí, ya no tiene una validez, eh, ya no tendría una validez real, se podría decir, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque aquí podemos ver bastantes parámetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hace el Estado es compararse con países de la OCDE y con países, nuestros vecinos, ¿no? Y lo que trata de hacer es ver cuál es el grado de competitividad que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, el Perú, pues, desde el punto de vista de calidad de infraestructura no se encuentra muy bien que digamos, ¿no? Y estos son indicadores prepandemia, ¿no? Y aquí hay unos indicadores bien interesantes, ¿no? Que quiero mostrárselos. Por ejemplo, aquí te habla de las brechas, ¿no? Eso es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí te pone una brecha de infraestructura, ¿no? Que necesita cubrir el Estado en millones de soles. Esto es en el 2019, ¿no? Por ejemplo, en salud, pues esa brecha ha crecido brutalmente. En transporte también. En saneamiento igual. En agua igual. Entonces, imagínense, ¿no? Que esta era la situación actual en nuestro país en el 2019 cuando se publicó en octubre del 2019 el Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad, este.
Se supone que a fines de este año ya se debería de publicar el nuevo plan de infraestructuras. ¿Por qué? Dicho sea de paso, y creo que no lo he mencionado, este Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad tiene un plazo hasta el 2030. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas estas brechas que tenemos aquí en millones de soles en infraestructuras, el Estado debería de cumplir un cierto porcentaje hasta el 2030, ¿no? Que dicho sea de paso, y obvio que no la vamos a cumplir, ¿no? Entonces, imagínense todos estos indicadores que ustedes ven ahí pre-pandemia, ¿no? Por ejemplo, en saneamiento, ¿no? Hay más de 1 millón de peruanos que no tienen agua y casi 5 millones de personas que no tienen desagüe, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la recomendación número uno en la pandemia? Lávate las manos. Entonces, ¿con qué agua se van a lavar las manos las personas que no tienen agua? ¿No? Es por eso que la pandemia nos golpeó como nos golpeó, ¿no? En educación, ¿no? Por ejemplo, se mandó a la virtualidad a todo el mundo, ¿no? A todos los peruanos nos mandaron a la virtualidad, pero en las escuelas públicas más pobres, pues hay muchos niños que han perdido el año académico y han dejado de estudiar ya, ¿no? Porque el Estado todavía adquirió tablets y mandó tablets a escuelas que ni siquiera tienen luz ni internet, ¿no? Entonces, hay cosas que no se han, bueno, la pandemia ha desnudado realmente la situación actual en la que se encuentra nuestro país, ¿no? Y aquí en este Plan Nacional de Infraestructuras, pues pueden encontrar todo lo que el Estado planea, ¿no? O planeaba en el 2019 hacer hasta el 2030. Y aquí hay unas pautas bien interesantes que también les quiero compartir. Por ejemplo, en los grados de inversión, ¿no? Aquí todavía te establece en líneas generales cuál es la metodología que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas para poder generar la cartera de proyectos. Pero aquí, por ejemplo, ya pueden ver algunos proyectos, ¿no? Dentro de la cartera y la modalidad de ejecución pues son APPs, ¿no? En su mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado quiere implementar la mayoría de los proyectos importantes en nuestro país bajo el esquema de asociación público-privada? Y ahorita lo vamos a ver con unos cuadritos que les voy a mostrar de la Contraloría, ¿ya? Entonces, aquí también muestra desde el punto de vista institucional qué es lo que debería hacer el Estado para mejorar, ¿no? Aquí vamos a pasar algunas cositas. Este es el sur, ¿no? Y el sur lo segmenta en dos. Por ejemplo, acá está Arequipa, ¿no? Arequipa. Ya los proyectos, pero aquí hay unas cositas que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, del 100% de inversión que quiere generar este Plan Nacional de Infraestructuras, el 50% de inversión solamente se centra en Lima Metropolitana, no en Lima Región, ¿ah? Solamente en Lima Metropolitana. Y el resto está regado por los demás departamentos de nuestro país, ¿no? Entonces, se sigue manteniendo la prioridad en Lima, ¿no? En la capital, ¿no? Por el mismo hecho, pues, de que necesita más infraestructura, porque el transporte en Lima es caótico, en Arequipa también es caótico, ¿no? Pero este plan se orienta más que todo a eso, ¿no? Y aquí esto es para mí lo más interesante del Plan Nacional de Infraestructura que se publicó en el 2019, el tema del arreglo institucional. En este plan, si ustedes lo leen, lo pueden encontrar en internet, o sea, uno lo puede googlear y se lo puede descargar. En este plan se hace una crítica no constructiva, sino destructiva a lo que vendría a ser la ley de contrataciones del Estado antigua, ¿no? Porque no olvidemos que la nueva ley de contrataciones del Estado o ha entrado en vigencia en 22 de abril de este año, ¿no? ¿Y qué temas tiene la nueva ley de contrataciones del Estado en comparación de la anterior? Pues vamos a ver algunos puntos, quizás los voy a mencionar. Pero ¿por qué este Plan Nacional de Infraestructuras, pues, le ponía una cruz, ¿no? A lo que vendría a ser la antigua ley de contrataciones del Estado? Por el mismo hecho de que esa ley generaba bastante rigidez entre lo que vendría a ser la gestión de infraestructuras. Ante los esquemas contractuales que se manejaban, había mucha rigidez y facilitaba mucho lo que vendría a ser la modificación contractual, dígase adendas y adicionales de obra, ¿no? Entonces no había un buen seguimiento, un buen monitoreo, un buen plan. Tenía muchas falencias lo que vendría a ser la antigua ley, ¿no? Entonces aquí hay unos cuadritos bien interesantes. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué te decía en el 2019 el Plan Nacional de Infraestructura? Yo quiero rescatar algunos temas. Por ejemplo, la PMO, las oficinas de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, el Estado ya en el 2019 planteaba hacia 2030 de que toda institución pública debería contar con oficinas de gestión de proyectos. ¿Para qué? Para poder implementar el mejor manejo de la información de los proyectos. Y con una PMO más
herramientas de gestión, por ejemplo, gestión de la información como el Building Information Modeling, el Estado quiere plantear lo que vendría a ser la mejora de la gestión desde la formulación, ejecución y cierre de proyectos. ¿No? Entonces, esto ya se planteaba desde el 2019. Estamos en el 2025. ¿Hay algo de esto? Pues casi nada, ¿no? PMO, oficinas de gestión de proyectos. ¿Se están implementando oficinas de gestión de proyectos en el sector público? Sí. En Lima sí. En Arequipa también. La única institución pública hasta donde yo tengo entendido que está siendo capacitada o se está implementando una oficina de gestión de proyectos es el gobierno regional de Arequipa. Y dentro de esa oficina de gestión de proyectos se está implementando lo que vendría a ser el uso de la herramienta de gestión de la información, que es el Building Information Modeling, para lo que vendría a ser la formulación, ejecución de proyectos civiles, no de infraestructuras. ¿No? Entonces, esto ya nos decía el Plan Nacional de Infraestructuras, ¿no? Hace 6 años, ¿ya? Hace 6 años. Y también aquí eh, habla sobre lo que vendría a ser el uso de lo que vendría a ser contratos estándar internacional. Y ahí es donde voy a hablar más adelante de qué son los contratos estándar internacional. Y por eso mismo aquí en la PPT que les muestro, dentro de la información necesaria para poder entender un poco de lo que vendría a ser la situación actual en nuestro país, pues está el Plan Nacional de Infraestructuras, asociaciones público-privadas, la guía metodológica, la guía nacional BIM, ¿no? Que pertenece al Plan BIM Perú, y aquí te pongo un contrato de estándar internacional que es el NEC, ¿ya? Ahora, estos contratos, ustedes habrán escuchado un montón de cursos que hablan sobre los contratos colaborativos. Y en los contratos colaborativos, pues hablan de los NEC, los FIDIC, por ejemplo, ¿no? Y otros más. No son contratos colaborativos, ¿no? Son mal llamados contratos colaborativos. Realmente son contratos, que tienen cláusulas específicas que pueden ayudar a mejorar la gestión misma de lo que vendría a ser el proyecto, porque, por ejemplo, el NEC, ¿no? El contrato NEC es un contrato británico, ¿no? Que son los New Engineering Contracts. Estos contratos vinieron a raíz de los Juegos Panamericanos en el 2000, creo que los Juegos Panamericanos fueron en 2019 y 2018, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Como preámbulo. Ustedes saben que el Estado peruano tiene acuerdos gobierno a gobierno con otros estados. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdo gobierno a gobierno con Japón, con Francia y con el Reino Unido. ¿No? Estos acuerdos gobierno a gobierno incluyen lo que vendría a ser transferencia tecnológica, de conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ahora nosotros los peruanos podemos ir a estudiar una maestría, un posgrado en lo que vendría a ser Londres, ¿no? Antes no se podía, ¿no? Ahora sí se puede por este acuerdo gobierno a gobierno. Entonces, ¿qué sucedía en ese entonces cuando Perú ganó la sede de los Panamericanos para el 2019 o 2018? Nosotros se iba a ejecutar toda la infraestructura de los Panamericanos con la antigua ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, se llegó a un punto en donde era tan burocrático el tema de que no íbamos a construir pues nada, ¿no? No íbamos a poder llegar a la meta y el Comité Olímpico pues nos iba a quitar la sede de los Panamericanos. Incluso se debatió en el Congreso de que esa plata la deberíamos utilizar para otras cosas y no para implementar infraestructura deportiva para poder realizar los Juegos Panamericanos. Entonces, ¿qué pasó? El Estado pidió ayuda pues con este acuerdo gobierno a gobierno al Reino Unido. ¿Y por qué se pidió ayuda al Reino Unido? Porque el Reino Unido en el 2012 venía de haber realizado los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Entonces tenían toda la experiencia de poder implementar infraestructura deportiva para poder realizar lo que vendría a ser los Juegos Olímpicos en ese país, ¿no? Entonces, vinieron los británicos, analizaron la situación actual en la que se encontraba el tema de los Juegos Panamericanos y lo primero que dijeron es de que deberíamos de cambiar el esquema contractual con el cual estábamos formulando los proyectos panamericanos, ¿no? Entonces ahí es donde entraron lo que vendría a ser los contratos NEC, ¿no? Entonces, a raíz de eso es de que ha venido pues toda esta ola de, de cursos, ¿no? Y hasta diplomados de lo que vendría a ser contratos estándar internacional, que es muy importante que se sepa, porque esto es lo que se está utilizando ahora, ¿no? Y como parte de la situación actual de nuestro país, y ya estaba hablando de la antigua ley de contrataciones del Estado, la nueva ley de contrataciones del Estado que entró en vigencia el 22 de abril, como comenté, ¿no? Ya te faculta la nueva ley utilizar contratos estándar internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes utilizar los NEC, ya no los tres, los NEC 4, o se pueden utilizar lo que vendría a ser los contratos FIDIC en sus diferentes varianzas que son por colores, ¿no? Que son el libro rojo, el libro plata, el libro dorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a raíz de esto, ¿qué tipo de contrato? Pues un APP, ¿no? El contrato APP es un llave en mano. ¿Qué es un llave en mano? Es construir, operar
y hacer el mantenimiento de la infraestructura. Por eso son contratos de larga duración, ¿no? Un proyecto por contrata, bajo la ley de contrataciones del Estado, pues es que solamente el privado construye y se va, ¿no? Administración directa, ¿eso qué quiere decir? Que el municipio o el gobierno regional con sus propios recursos o logística construye, ¿no? Y ahí al final vamos a hablar un poco del mantenimiento porque creo que es bastante importante y con los eventos que han sucedido en febrero de este año es de necesidad, ¿no? Y de interés generar una cultura de preservación y mantenimiento de de las infraestructuras, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunas cláusulas del NEC. El NEC es un contrato bien interesante, ¿no? Porque tanto el NEC como el FIDIC son contratos de ingenieros para ingenieros, ¿no? O sea, son contratos más fáciles de leer para lo que vendría a ser los ingenieros, todo el apartado técnico, ¿no? Entonces aquí hay diferentes tipos de cláusulas que tiene lo que vendría a ser el NEC. Por ejemplo, ya cuenta con una cláusula de resolución de disputas porque este contrato lo que quiere a toda costa es evitar que te vayas a un arbitraje, ¿no? O a una controversia. Y luego en la cláusula X10, como dice ahí, dice información, ¿no? Aquí prácticamente te dice el uso del BIM, ¿no? Herramientas de gestión de la información. Entonces, este contrato ya te obliga a utilizar el Building Information Modeling, ¿no? Y por eso que el Estado sabe, ¿no? O ya implementó en la nueva ley de contrataciones del Estado el uso de estos contratos NEC, ¿no? Prácticamente te dice que puedes utilizar contratos estándar internacional, ¿no? Entonces, obviamente, vas a utilizar los NEC o los FIDIC, porque ya tenemos experiencia en utilizar los NEC, ¿no? En Lima se utilizan bastante los NEC, en Tisur, aquí en Matarani están utilizando FIDIC, ¿no? Proyectos, escuelas bicentenario, casi todos los colegios que se van a construir a nivel nacional son bajo esquema de contractual NEC, ¿no? Entonces, si vas a utilizar el NEC, tienes que saber utilizar lo que vendría a ser el BIM, herramientas de gestión de la información, ¿no? Entonces, por eso también existe un plan BIM Perú, ¿no? Y tenemos nuestra guía nacional BIM, ¿ya? Entonces, aquí creo que también tengo ese documento, ¿no? Aquí está, la guía nacional BIM, ¿no? Ahora, como parte de la situación actual, también les quiero comentar sobre esto. Es que hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Aquí uno puede encontrar eh, el informe de obras paralizadas de la Contraloría General de la República, ¿no? Y acá tienen sus informes, ¿no? Acá tienen toda la data, ¿no? Entonces podemos entrar a cualquier año. Por ejemplo, entremos, qué sé yo, 2023, 2024, ¿no? Y tenemos toda la data aquí, ¿no? Entonces, este es el reporte de obras paralizadas del territorio nacional, ¿no? Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Primero, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Los marcos normativos según la modalidad de inversión o de ejecución que tenemos en nuestro país, que está inversión pública, que aquí entra la nueva ley de contratación del Estado, ¿no? APPs, proyectos en activos, ¿no? Que tienen que ver también con las APPs y obras por impuestos, ¿no? Obras por impuestos. Entonces, aquí hay diferentes cuadros. Quiero mostrarles unos cuadros bien interesantes. Creo que es la tabla, eh, esta de aquí, la tabla número 6 y la 8, creo, la 6. Empecemos por la 6, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hay? Entonces, aquí te dice cuáles han sido las obras paralizadas según la modalidad de ejecución en nuestro país. Entonces, te pone administración directa, por contrata, núcleos ejecutores, obras por impuestos y APPs, ¿no? Entonces, y bueno, el tamaño de la muestra te dice pues, que son 2.324 obras que se han analizado, ¿no? Que la Contraloría ha fiscalizado, ¿no? Que la Contraloría ha fiscalizado ya estaba ahí, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto bien crítico, ¿no? Porque te dice que el 90% de proyectos que se paralizan en nuestro país está repartido entre administración directa y por contrata, ¿no? Y aquí, en la tabla número 8, no, más abajo es, aquí, en la tabla número 9, ¿cuáles son las causales de paralización? Falta de recursos, incumplimientos del contrato, conflictos sociales, deficiencias en el expediente técnico, abandono de obra, interferencias, disponibilidad de terreno. Entonces aquí te muestra de manera general, ¿no? ¿Cuáles fueron las causales por las cuales esos proyectos han paralizado? ¿No? Y acá estamos viendo de que el problema supuestamente son
administración directa y por contrata. Entonces, por eso, desde el 2019, ese Plan Nacional de Infraestructura se apoya en lo que vendría a ser el esquema contractual APP, ¿no? Porque los APPs supuestamente representan un 0,1% del total de proyectos paralizados a nivel nacional. Que eso es un poco raro también, me parece desde mi punto de vista, porque, por ejemplo, nosotros, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Ese aeropuerto, pues la ampliación ha debido hacerse hace por lo menos 10 años atrás, ¿no? Pero no se hizo por el mismo hecho de que faltaba sanear desde el punto de vista legal algunos terrenos para que la concesionaria pueda intervenir. ¿No? La línea 2 del metro, también. Majes dos Majes dos que es un proyecto APP que está hace 50 años que no sale, ¿no? Y más, ¿no? Entonces, que sea un 0,1% también es un poco dudoso ahí el tema del porcentaje que coloca ahí la Contraloría, pero es lo que la Contraloría declara. Pero esto es 2024, vamos a ver otros años, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la tendencia, no? Vamos a ver a marzo del 2025. ¿Cuál es la tendencia? ¿Habremos mejorado? ¿Seguirá igual la situación? ¿No? Y también te lo segmenta por niveles de gobierno, ¿no? Gobierno local, gobierno regional, qué sé yo, ¿no? Y aquí te pone otra vez, ¿no? Administración directa por contrata, núcleo ejecutor, obras por impuestos y APPs, ¿no? ¿Y qué te dice? Que han analizado 2.572 y la tendencia es la misma, igual, ¿no? O sea, son campeones aquí, ¿no? O sea, administración directa y por contrata son proyectos con mucho riesgo, se podría decir, ¿no? Si nosotros analizamos estos datos como están, ¿no? Y si me pongo a ver desde el 2019 hasta el 2025, el campeonato se lo lleva Administración Directa y por contrato, o sea, se van turnando el título entre ellos dos, ¿no? Es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, por eso ha entrado la nueva ley de contrataciones del Estado a partir de abril de este año, ¿no? Y por eso el Estado se está apoyando mucho en contratos APPs. No, ¿por qué se está apoyando mucho en contratos APPs el Estado? Porque en la mayoría de proyectos APPs, ¿no? Cuando son de construcción, operación y mantenimiento, el riesgo recae mucho en lo que vendría a ser el sector privado, ¿no? Entonces, el sector privado, pues, ejecuta el proyecto. Entonces, el Estado nada más le pone fechas, ¿no? Estipula algunos parámetros. La cosa es que la concesionaria o el privado tiene que cumplir, ¿ya? Ahora, ha habido mucha controversia con el nuevo aeropuerto, a algunos les gusta, a algunos no, ¿no? Pero desde mi punto de vista, nosotros como país, Perú, no nos podemos dar el lujo, pues, de dejar botar una infraestructura, ¿no? Como el antiguo aeropuerto tampoco, ¿no? No podemos dejar eso, ¿no? Pero aquí les estoy dando datos reales de lo que vendría a ser la Contraloría, ¿no? Datos reales de la Contraloría, ¿no? Entonces, continuemos aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba del Plan Nacional de Infraestructuras, de la situación actual. Estos son datos de lo que vendría a ser 2023, 2022, creo, lo mismo, ¿no? Lo mismo que les he comentado, o sea, igual, ¿no? O sea, entre administración directa y por contrata se reparten el mayor número de obras paralizadas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la Contraloría te dice que hay un porcentaje mínimo en cuanto a paralización de obras en APPs, eso no quiere decir que no estén bien gestionadas, ¿no? La gestión de ese tipo de contratos es muy compleja y a veces hay situaciones que parecen bastante ridículas, ¿no? Desde mi punto de vista, y le voy a mostrar algunos casos aquí que generan lo que vendría a ser retraso en algunas metas o algunos hitos que debe cumplir ese tipo de contratos. ¿No? Entonces aquí les pongo algunos recortes de lo que vendría a ser periódicos o informes de Contraloría que habla sobre la situación actual en nuestro país. Pues no hay obra que no tenga problemas, ¿no? No hay obra que no tenga problemas, no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un informe de Contraloría del tramo 2 de la variante Uchumayo, que es esta de aquí, ¿no? El tramo 2 de la variante Uchumayo, el puente Chilina, este proyecto de aquí que es bien lamentable. A mí me tocó estar un tiempito ahí en el puente Arequipa La Joya, ¿no? Y tiene muchos problemas ahí, ¿no? Muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos problemas, ¿no? Y si ese puente se hubiese inaugurado en la fecha que ellos decían, que es hace 2 años, ya va a ser hace 2 años que dijeron que se iba a inaugurar el puente. Lo triste iba a ser de que iba a ir la autoridad a inaugurar el puente, pero no iba a haber pista después del puente porque
del puente para adelante, es trocha todavía, ¿no? No hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo formulamos los proyectos en nuestro país? ¿No? Porque la gestión de infraestructuras, la gestión de infraestructuras es global, entonces se tiene que ver desde la etapa de formulación del proyecto, ¿no? Formulación, los estudios de ingeniería, expediente técnico, desde ahí se tiene que ver el tema de la gestión de infraestructuras, si no vamos a tener estos problemas, ¿no? Majes 2, ¿no? Que dicho sea de paso, hemos perdido el arbitraje, ¿no? Hemos perdido el arbitraje también, ¿no? La Interoceánica Sur, ¿no? De Odebrecht, ¿no? El puente, perdón, el aeropuerto de Chincheros, que también estuvimos a punto de irnos a arbitraje con la concesionaria. Esto es un proyecto APP, por ejemplo, ¿no? Proyecto concesional Chincheros, ¿no? Y Petroperú, ¿no? Es de 2021, estamos en 2025 y seguimos con los problemas con Petroperú, ¿no? Y aquí les pongo algunas fotos cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes, ¿no? Por ejemplo, mi persona estaba a cargo de lo que vendría a ser la IRSA Centro. La IRSA Centro es la carretera central, ¿no? Que el tramo de la carretera central es desde el puente Ricardo Palma hasta Loroya, Cerro de Pasco, después para el otro lado hasta Jauja y hasta Huancayo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Para que analicemos un poco cómo era la gestión de este tipo de contratos, ¿no? De la red vial nacional. Que dicho sea de paso, para que veamos qué tipo de contrato es este, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos entrar a la página de Ocitran, ¿no? Y podemos ver carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas, hidrovías, ¿no? Y aquí está segmentado nuestro país. Esto es la red vial nacional concesionada. Eso quiere decir que todos estos proyectos que están aquí están bajo contrato o un esquema APP, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carretera central? La carretera central es esta de aquí, ¿no? Que va de Lima, La Oroya, Cerro de Pasco, por acá está Jauja y Huancayo, ¿no? Es como una cruz. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar en esta página de Ocintran el contrato de este proyecto, ¿no? Con sus respectivas adendas, ¿no? Entonces, aquí está el contrato, las adendas, las tarifas, los planes de negocio, los planes de negocio vendría a ser los objetivos que tiene que cumplir el concesionario, en este caso de Viandes, ¿no? Para el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ya? Este es un proyecto en el cual su contrato da desde el 2011, ¿no? Y ya no falta mucho para que caduque lo que vendría a ser el contrato APP de este tipo de proyecto, ¿ya? Entonces es un proyecto en el cual dentro del contrato, ¿no? Una de las obligaciones de lo que vendría a ser el privado, vamos a entrar aquí a su plan de negocio, vamos a ver acá, vamos a entrar acá, plan de negocio, para que veamos, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos que tiene el concesionario es mantener los niveles de servicio, ¿no? Desde el punto de vista técnico, o sea, ¿quién define los niveles de servicio? En el contrato debe estipularse quién define los niveles de servicio. En este caso, el cliente. ¿Quién es el cliente? El Estado. Entonces, el Estado define cuáles son los niveles de servicio o la calidad que debe de tener el pavimento en todo el tramo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los parámetros que dé el Estado, se estipula en el contrato y esa es una responsabilidad que asume el concesionario y la debe de cumplir, ¿no? Entonces el concesionario debe de cumplir que los niveles de servicio estén óptimos. En pocas palabras, que no haya ni un huequito, ni un bache en la carretera, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Ellos presentan lo que vendría a ser su plan anual de conservación de vías, ¿no? Su plan anual de conservación de vías, ¿ya? Y hay ciertos parámetros que cumplir. Por ejemplo, aquí los señores de chaleco rojo son la Contraloría, ¿no? El señor de este chaleco reflectivo, medio fosforescente, son de Ocitran, ¿no? Y yo, somos el Estado, acá también está otro ingeniero más, ¿no? Estábamos ahí revisando porque supuestamente íbamos a entregar esta estación de peaje al concesionario, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Nosotros fuimos hasta Huancayo, aparte para ver la calidad del pavimento, para ver este poste que estaba aquí, ¿ya? Entonces, dentro del contrato, el contrato estipulado, ¿no? En este contrato, en esta progresiva se iba a construir un puente peatonal, ¿ya? En esta progresiva se iba a construir un puente peatonal. Entonces, ¿por qué estábamos todos mirando el poste? Porque
era una restricción, una interferencia. Teníamos que pedir a luz, a la autoridad, así como sea aquí en Arequipa, la autoridad de luz ahí en el centro de nuestro país, para que pueda retirar este poste y recién el concesionario puede intervenir y construir hacer los estudios de ingeniería para poder construir lo que vendría a ser un puente peatonal. Así es, ¿ah? ¿No? Es así. ¿Ya? Entonces, el concesionario presenta su plan anual de conservación de vías, en donde ellos deben de cumplir con lo que vendría a ser los niveles de servicio óptimos, ¿no? Aparte de muchas otras obligaciones que también tienen, así como el Estado también tiene otras, y así como Ocitran también tiene otras obligaciones. O sea, cada una tiene sus roles y responsabilidades bien definidos en el contrato, ¿ya? Entre comillas, bien definidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hacía? O sea, cuando presentaban su plan anual de conservación de vías, se tenía que pedir a Provías Nacional, ¿no? De que, no sé, en las camionetas, todo, para poder hacer un recorrido general por todo el tramo de la carretera central, para ver si es cierto lo que dicen ellos en ese informe. Dicho sea de pasos, ustedes han visto ese mapita del Perú, está toda la red vial nacional que está siendo administrada o cumple lo que vendría a ser el mantenimiento de las vías, empresas privadas. Todos los otros tramos que no están bajo este esquema contractual, Provías Nacional, o sea, el Estado se encarga de hacer la operación y mantenimiento de las vías. ¿Ya? Entonces, aquí está el tema de la carretera central, la IRSA Centro. ¿Ya? IRSA viene de un nombre de un convenio que tienen entre países latinoamericanos, ¿no? Que son carreteras o vías que se interconectan entre países, ¿no? Por eso tienen esa denominación de IRSA. Pero, por ejemplo, aquí les muestro yo un tramo de la carretera central. La carretera central tenía muchos problemas, ¿no? Y desde el punto de vista de gestión del proyecto, o sea, que esto es un APP, o sea, gestión de proyecto, este es un proyecto APP, eso me olvidé de mencionar. Hay dos tipos de APPs, autofinanciadas y cofinanciadas. Esta era una autofinanciada, ¿por qué? Porque tenía un peaje en el cual con ese peaje la concesionaria recauda el dinero para poder cumplir con sus objetivos. En este caso, los niveles de servicio, operación y mantenimiento, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver la situación actual de la carretera central, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, el puente Chancay que ha colapsado pertenece a una red vial concesionada. Entonces, ingeniero, ¿por qué ha colapsado el puente? ¿No se supone que existe una empresa privada que se encarga del mantenimiento de toda la infraestructura vial a lo largo del tramo? ¿Por qué ha colapsado ese puente? Yo te digo ahora que existen 14 puentes. Mientras estamos hablando ahora, estamos conversando ahora en este pequeño curso, ¿no? Existen 14 puentes de la carretera central que están en la misma condición o peor que el puente Chancay. Mientras estamos conversando, ¿no? Yo me acuerdo que no podía ni dormir, ¿no? Porque habían puentes en la carretera central porque estaban al borde del colapso. Y si ustedes en algún momento de su vida se van de paseo por la carretera central, se pueden dar el trabajo de pararse y mirar el puente. Pero ¿cómo van a identificar? Yo no soy ingeniero, yo no sé de puentes, yo no sé de estructuras. ¿Cómo puedo saber pues, si el puente está bien o no? ¿Por qué? Porque vas a ver que debajo del tablero del puente, ¿no? Está sostenido por gatas hidráulicas. Así están 14 puentes de la carretera central. Mientras estamos hablando y conversando el día de hoy, así están. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Y seguramente un problema parecido se ha suscitado en esa red vial del norte, ¿no? Que nadie dice nada de los roles y responsabilidades. Solo han dicho que se ha colapsado y que el Estado ha puesto su puente provisional y que ya está bacán. Nadie está hablando del aspecto legal o del aspecto o los responsables reales de eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay una controversia, ¿no? Les comenté que, entre comillas, los roles y responsabilidades de cada uno de los actores está bien definido y no es así. No es así. Estos puentes, por ejemplo, en este tipo de proyectos se hace un inventario y todo ese inventario de infraestructura vial se le entrega al concesionario, ¿no? Entonces, ¿quién hace el inventario? Por lo general, Provías Nacional y se hace el inventario, se determina la calidad de las infraestructuras, si necesita mantenimiento o no, y se entrega al concesionario. ¿Qué sucede? Aquí hay un término que se llama defensa posesoria, ¿no? Defensa posesoria. Entonces, ¿qué es lo que decía el concesionario en este caso? El concesionario declaraba de que los puentes ya se habían recibido defectuosos o con muchos daños estructurales, ¿no?
Y por consiguiente, lo que debería haber hecho el Estado es, antes de entregar lo que vendría a ser los puentes, entregarlos con un estudio técnico claro, conciso y real, ¿no? Pero ¿qué dice el Estado? El Estado dice, pero tú al firmar el contrato, tú tienes que ejercer defensa posesoria o posesión de todo el tramo de lo que vendría a ser la carretera central. Por consiguiente, tú te debes de encargar del mantenimiento de todo ello, ¿no? Entonces, hasta cuando yo me quedé en el Ministerio de Transportes, estaba en la controversia entre quién se tenía que encargar de hacer los estudios de ingeniería de los puentes. Se tenían que botar todos los puentes, se tenían que refaccionar los puentes. Ya había un estudio de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transportes que decía que esos puentes no se podían restaurar, no se podían rehabilitar, sino que lo más conveniente era derribarlos y construir unos nuevos, ¿no? Porque la demanda vehicular de esos puentes, pues, no satisface, o la carga vehicular actual que existe en la carretera central, los puentes que existen en la carretera central, pues no soportan esa carga vehicular actual que pasa, ¿no? Porque todo esto es un corredor minero, ¿no? Es un corredor minero. Inclusive, el trazo de las curvas no da o no da con la normativa actual de lo que vendría a ser el manual de carreteras tampoco, porque los trailers, ¿no? Y los encapsulados no pueden dar la vuelta en la curva completa, ¿no? Se quedan a la mitad y tienen que dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, para poder dar la curva completa, tiene que retroceder y girar, ¿no? Entonces, había una disyuntiva ahí de quién tenía que asumir el rol y la responsabilidad por una mala formulación del contrato en su tiempo, ¿no? En el 2011, cuando se firmó este contrato, es bien gracioso porque a veces tú ves los contratos que están ahí en la red vial nacional tienen como 9 adendas o 9 modificaciones al contrato, ¿no? Entonces, adenda uno se modifica esto, adenda 2 modifica la adenda uno, adenda 3 modifica la adenda 2, adenda así, ¿no? Entonces, hay apartados que no se han considerado en su momento, que ahora pues generan un dolor de cabeza, ¿no? Y por el tema legal, ¿no? Por eso en este tipo de proyectos, por eso es muy complejo. Yo solamente puedo hablarles aquí del apartado técnico, porque del apartado económico, ahí se encargaba netamente un economista, y del apartado legal, pues estaba un abogado, ¿no? Este era el grupo de trabajo que teníamos. Había un civil, un abogado, o una abogada y un economista, ¿no? Que había el tema de lo que vendría a ser el modelo económico financiero del proyecto, ¿no? Entonces son proyectos bastante complejos. Otro caso, por ejemplo, a nosotros nos llegaba un correo, por ejemplo, aquí nos audita la Contraloría, y a veces, por ejemplo, cuando ocurrían accidentes severos en la carretera central, nos mandaban correos los que vendrían a ser congresistas y nos pedían hacer un informe, ¿no? ¿Qué pasó? En la municipalidad de Guarochirí ocurrió un accidente, un volquete atropelló un mototaxi y mató a todos los que estaban dentro del mototaxi, ¿no? ¿No? Entonces el informe era muy explícito, con fotografías y todo ello. Entonces ellos querían que se construya un rompemuelles y se coloque un semáforo, ¿no? En ese tramo, en esa progresiva, porque era punto crítico. Había muchos accidentes, ¿no? Entonces, lo que pedía la municipalidad de Guarochirí es que por favor se construya. Ahora, otro día, pero ¿por qué no lo construye la municipalidad de Guarochirí? Hacer una red vial nacional, esa municipalidad de Guarochirí no tenía injerencia, no tenía ¿no? la potestad para poder construir ahí, ¿no? Entonces tenía que solicitar al Ministerio de Transportes para que se construya el rompemuelles, ¿no? Ahora, cuando llega esa solicitud por parte de la Municipalidad Provincial de Guarochirí, llega, ¿no? ¿Y uno qué hace? ¿No? En mi caso yo le reboto el correo de Viandes, que era el concesionario, digo, oye, mira, ha habido este caso, según la cláusula tal, 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 tal del contrato de APP, hazme los estudios de ingeniería, todo para que se construya el rompemuelles y se coloque el semáforo. ¿No? Se hagan los estudios de tránsito pertinentes para poder colocar los semáforos, si es pertinente colocar semáforo o solamente rompemuelles. Se manda el correo, ¿no? Porque se supone que por contrato le corresponde a la concesionaria implementar, ¿no? Ese elemento o ese reductor de velocidad, ¿no? Y después te viene un correo del concesionario. Señores del Ministerio de Transporte, según la adenda tal que modifique el artículo tal, tú tienes que construir el rompemuelles. O sea, nosotros, el Ministerio de Transporte como concedente. Se lee el contrato. Otro correo más. No. Según la adenda tal que modifica esta y esta, ahora tú eres el responsable de hacer. Ya. En esa disyuntiva se está, ¿no? Y mientras se manda correos y correos y correos, no se hace nada y la gente se sigue matando ahí.
Eso es lo que sucede en la mayoría de estos proyectos. Estoy hablando netamente de de la red vial nacional, ¿no? Ahora, este es el tema de lo que vendría a ser su plan anual de conservación de vías, qué sé yo. Ahora, no solamente existen restricciones entre lo que vendría a ser el concedente con el concesionario. ¿Para qué está el regulador? El regulador se supone que está para que, si hay una mala interpretación de ciertas cláusulas en el contrato, está el regulador. El regulador dice, no, tiene razón el MTC, no, tiene razón concesionario, no, y así. Cuando no hay un acuerdo entre ambas partes, o sea, hay una cláusula que no está bien definida, ¿no? Y el regulador ya no puede intervenir, se puede ir a un arbitraje. O puede haber un trato directo también, ¿no? Lo peor que puede suceder es que vaya a un arbitraje. Ahora, aquí no solamente el problema es entre el Estado y el privado, también hay problemas entre el Estado y el Estado, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué sucede aquí? Les pongo como este estudio de caso, lo que vendría a ser la IRSA Centro de la carretera central. ¿Qué sucede? Está el trazo de la carretera central, que ya hemos visto en la página de, de Ocitran, y también al lado está lo que vendría a ser el trazo de la red ferroviaria central, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista técnico-legal, el derecho de vía de una red vial nacional del eje a cada lado es 10 metros, ¿ya? Y de lo que vendría a ser la ferrovía central es del eje de las líneas férreas 5 metros a cada lado, ¿no? Entonces, ¿quién se encargaba de definir los derechos de vía de cada uno de esos tramos? El Estado, en este caso el Ministerio de Transportes y Provías, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Estas son diapositivas que se expusieron en el Ministerio de Transportes para poder aclarar este punto, ¿ya? Entonces, Ferrovía Central, ¿no? ¿Qué sucede? Dentro del contrato, este contrato de APP, había, había cláusulas que le daban facultad al concesionario de poder plantear mejoras en la vía actual. ¿Eso qué quiere decir? Podían ser ensanches de vía, ¿no? O poder, qué sé yo, implementar un carril adicional, según ciertas consideraciones técnicas que se evaluaban en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? En la carretera central hay puntos críticos, hay muchos puntos críticos. ¿Por qué se llaman puntos críticos? Porque hay mucho accidente. Entonces, hay un punto crítico que se determinó que lo mejor era hacer un ensanche de la vía, ¿no? Para que los camiones o los autos, pues, o el flujo vehicular, pues, sea más constante y se puedan reducir el tema de índice de accidentes, ¿ya? Entonces, aquí lo describo en escenarios, ¿no? El primer escenario, el informe tal, 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 todo es con documento allá, ¿no? Entonces, el proyecto de ensanche uno se aprobó considerando los 10 metros de derecho de vía de la carretera central. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se va a hacer un ensanche dentro de lo que corresponde, o sea, dentro de los 10 metros de derecho de vía, ¿no? De un lado, ¿ya? La empresa ferroviaria Central Andina considera inviable, porque, oh sorpresa, el derecho de vía de la carretera central se superpone con el derecho de vía de la línea del tren, ¿no? Entonces, esto era, pues, una inconsistencia, pues era de no creer, ¿no? O sea, se supone que el Estado marca las pautas, o sea, el Estado dice, ya, el derecho de vía va a ser esto, 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 el derecho de vía de la línea férrea va a ser así. ¿Cómo puede ser posible que se superpongan los derechos de vía de esas dos infraestructuras del Estado, ¿no? Entonces, ese era el primer escenario, ¿no? Entonces, aquí están los planos. Sección típica del ensanche. Entonces, ¿qué había aquí? ¿No? Entonces estaba la sección de la vía, de la carretera central, está el ensanche que se estaba proponiendo, pero había lo que vendría a ser una superposición, ¿no? O sea, nos estábamos metiendo al derecho de vía de lo que vendría a ser la vía férrea, ¿no? Entonces se le preguntó a Ferrovía Central, oye, pero tú, Ferrovía Central, ¿vas a hacer alguna ampliación después o algo? Por ahora no, pero en algún momento lo haré. No, pues está en todo su derecho, ¿no? Pero es un problema entre el Estado, o sea, el mismo Estado se estaba poniendo el pie aquí, ¿no? Entonces, el proyecto inicial del carril del ensanche tendría 360 y de verma 0,90 con una cuneta de 1,20 de ancho. No, ese era el proyecto inicial, el escenario número uno. Ahora, ¿qué sucede? Se planteó una modificación. Entonces, colocar una cuneta proyectada debajo de la berma,
¿no? Convirtiéndola una cuneta tapada con soporte para vehículos, ¿no? De esa manera, el límite de la obra estará siempre fuera del derecho de vía de la actual línea férrea de la ferrovía central. Uy, se supone que con esto ya estaríamos solucionando el problema, ¿no? Entonces, este era el planteamiento número dos, ¿no? Hacer que la berma, ¿no? Esté la berma y debajo de la berma esté una cuneta, ¿no? Canalizada, tapada. Entonces así ya no estábamos metiéndonos al derecho de vía de la línea férrea existente. Pero ¿qué sucede? ¿No? Ferrovía Central, en su carta número tal, tal, tal de 2019, indica que en el sector, justamente en el punto donde se quiere hacer el ensanche, se requiere un ancho despejado de 7,5, ¿no? Porque ellos quieren hacer una ampliación, o sea, querían hacer otra vía, otra línea férrea más aparte, ¿no? Entonces el derecho de vía ya no era 5, sino de 10. O sea, necesitaban 7,5 metros, ¿no? Según el plano que les adjunto aquí, ¿no? Entonces, eso después surgió. Entonces, ¿ahora qué se hacía? ¿No? Te dice, en el caso del derecho de vía del concedente, le otorguen los 10 metros. Entonces, esto ya parece ridículo ya, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, desde el punto de vista de gestión general, o sea, ¿cómo puede generarse este tipo de controversias, ¿no? Aquí ya no tiene nada que ver el privado, ni del lado de la carretera central, ni del lado de Ferrovía Central. No, este es un problema del Estado, porque el Estado es el que ha formulado mal aquí los derechos de vía, ¿no? Entonces aquí hay un plano, ¿no? Entonces ahí está el ensanche uno, ferrocarril central, qué sé yo, ¿no? Entonces, tercer escenario. Entonces, la carta del concesionario. El concesionario ha verificado in situ, tomando medidas del eje de la vía al eje de la línea férrea con respecto al ensanche uno, obteniendo los siguientes resultados. El ensanche uno no contempla la construcción de una cuneta. Ahora ya no se va a hacer cuneta, ¿no? Se aprecia que si existe superposición de derechos de vías de la carretera y la línea férrea en las progresivas tal, 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 ¿no? Esta superposición es de máximo 0,85, qué sé yo, ¿no? Entonces, al final el concesionario, en los estudios de ingeniería que ellos estipulaban, decían pues de que se hicieron los estudios hidráulicos y que en esa parte, en esa zona, en ese tramo, no era necesario hacer una cuneta, ni expuesta, ni tapada, entonces sin cuneta, ¿no? Entonces, estas cositas generan pues retraso en lo que vendría a ser la gestión de lo que vendría a ser las infraestructuras, ¿no? Parece algo muy tonto, pero es así. Aquí les estoy mostrando diapositivas. Estas diapositivas, dicho sea de paso, se hicieron para presentarle al viceministro porque se tenía que exponer ante el ministro, ¿no? Y el ministro tenía que decidir qué es lo que iba a pasar, ¿no? Que dicho sea de paso, en ese tiempo que yo también estaba trabajando, estaba el ministro Juan Silva, ¿no? Entonces había que explicarle con manzanitas todo, ¿no? Algunos de ustedes se habrán escuchado del ministro Juan Silva, ¿no? Él está prófugo ahorita, ¿no? Y nosotros nos acordaremos mucho cuando estábamos pues trabajando, ¿no? Y unos compañeros, oye, ¿has visto lo que ha dicho el ministro? No. Y nos enseñan una entrevista pues donde le preguntan a él si él estaba capacitado para ser ministro de transportes, ¿no? Y él dijo que sí porque tenía brevet, ¿no? Esa fue su respuesta del ministro. Entonces, todos los documentos, todo lo que se tenía que presentar, tenía que ser bien, 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 bien explicado, bien estipulado, ¿no? Entonces aquí te pone un cuadro del ensanche uno donde había superposición. Entonces la superposición era pequeña, entonces se llegó a un acuerdo, un trato con lo que vendría a ser Ferrovía Central y se supone que ya había luz verde para la construcción de este ensanche, ¿no? Eso es lo que se tenía que explicar, ¿no? Entonces, en toda institución, para poder generar una adecuada gestión de las infraestructuras, debe haber un manual de gestión de procesos, ¿no? Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía uno, ¿no? Que era la versión uno hasta la fecha que yo estuve trabajando ahí, ¿no? Donde tenía ciertos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que había aquí? Ya había lineamientos para cada uno de los parámetros que se tenían que revisar, desde lo que vendría a ser formulación o elaboración de expedientes técnicos, supervisión, etcétera, etcétera. O sea, todo tenía un procedimiento, ¿no? En el cual habían
eh, instituciones, o sea, dentro del Ministerio de Transportes que tenían su función, cada uno de ellos su función. O sea, llegaba un correo, el correo llegaba a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, este correo se rebotaba a la Dirección de Inversión Privada de Transportes, este rebotaba lo que vendría a ser infraestructura, este así, 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 hasta aprobar el expediente técnico, ¿no? Entonces, cada uno tenía su función. Entonces, aquí hay, ¿no? Es un manual de procedimientos, ¿no? Aquí está, ¿no? Había un procedimiento para lo que vendría a ser evaluación y aprobación de expediente técnico, había uno para seguimiento y monitoreo de ejecución de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno con su ficha de procedimiento y con su diagrama de flujo, ¿no? Entonces, esto, en cierta medida, sí se cumplía, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno trabaja acá, pues tiene que saber ¿no? Cuáles son los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Solicitud, por ejemplo, esto es para aprobar un expediente técnico. ¿Quién recibe la solicitud para aprobarse un expediente técnico? La Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes, ¿no? ¿A quién va? Va a la Dirección de Inversión Privada de Transporte. Y aquí, al final, se supone que todo tiene que terminar con la aprobación del expediente técnico, ¿no? Este procedimiento pues se ve bien interesante, pero en la vida real, en la ejecución, en la puesta en práctica de esto demoraba muchísimo, ¿no? A mí me tocó ver, ¿no? Lo llegué a ver de reojo el tranvía de Arequipa que está hace más de 10 años ahí parado, ¿no? Y no se ejecuta, ¿no? Eso es un proyecto que también va a ser APP o iba a ser APP y era un estudio francés, ¿no? Se supone que franceses iban a hacer el proyecto del tranvía en Arequipa, ¿no? La formulación de los estudios de ingeniería son franceses, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una ficha de procedimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros analizar esto, ¿no? Ahora, yo les voy a poner un caso eh, de una investigación que se hizo, ¿no? Eh, y aquí en estas diapositivas yo les pongo bastantes referencias de artículos indexados, ¿no? Porque siempre la mejor información ustedes la van a encontrar en papers o artículos, ¿no? Y tienen que ser artículos con impacto, ¿no? Con artículos que vayan de la mano con la situación actual de la industria, ¿no? Con artículos que se puedan implementar o que puedan tener un valor agregado real, ¿no? Al momento de poder generar toda esta investigación, ¿no? Se hizo una investigación, ¿no? Mi persona, junto con el ingeniero Javier Brioso Lescano de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizamos una investigación sobre la optimización de infraestructuras justamente del MTC, ¿no? Y proyectos de la Red Vial Nacional, ¿no? Hicimos la investigación, ¿no? Y llegamos a publicar la investigación en una revista indexada, ¿no? De cuartil uno, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo ahí? ¿No? Bueno, por si alguien quiere buscar el paper, ¿no? Al final sí siempre les pongo el link del paper y también si es que quieren ver la tesis, pero eh, les recomiendo de que vayan al paper porque la tesis tiene acceso restringido todavía. No sé si la Católica de Lima ya lo habrá destrabado el acceso restringido porque se supone que tenía acceso restringido hasta que se publique el paper, pero no sé si tendrá acceso libre ahora a la tesis, ¿no? Pero la tesis pues tiene como 200 páginas, ¿no? El paper solamente tiene 10 o 18, ¿no? Entonces mejor es leer el paper que está bien sintetizado todo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo en esa investigación, ¿no? Entonces se analizaron lo que vendría a ser 10 contratos de los 16 proyectos de la red vial nacional existente, ¿no? Entonces, lo que se trató de hacer es revisar cada uno de los contratos, ¿no? Que dicho sea de paso, cada contrato son como 400 o 500 hojas, solamente el contrato, sin revisar lo que vendrían a ser las modificaciones contractuales o adendas, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en esta investigación? Y a veces eso es lo que dejo yo en la universidad, ¿no? Yo también soy docente universitario y a veces en el curso de legislación en la construcción, ¿no? Revisamos un poco la ley de contrataciones del Estado, la ley APP, ¿no? Obras por impuestos. Y lo que se deja de tarea a veces a los alumnos de prácticamente de quinto año es que se descarguen 10 proyectos, ¿no? Bajo una misma modalidad, por ejemplo, 10 proyectos por contrata, 10 proyectos de administración directa o 10 proyectos concesionales, ¿no? De una misma tipología de proyectos, 10 colegios, 10 hospitales, 10 proyectos carreteros, qué sé yo, ¿no? Y que se pongan a revisar todo el proyecto, o sea, todo el documento, ¿no? Proyectos ya ejecutados, ¿no? ¿Y qué problemas han tenido, ¿no? ¿Por qué esos proyectos se han paralizado? ¿O por qué esos proyectos han fracasado? ¿Eso qué quiere decir? Que no han cumplido con el tiempo establecido,
según contrato y según expediente técnico, ¿no? Porque dicho sea de paso, los estudios de ingeniería, el expediente técnico, o sea, costos y programación, son el pilar fundamental con el cual se define lo que vendría a ser las reglas de juego en el contrato, ¿no? Porque en el contrato dice que va a durar tanto y va a costar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo aquí en esta investigación? Básicamente lo que se hizo es revisar 10 proyectos y revisar las modificaciones contractuales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? De encontrar indicadores comunes de falla. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo reviso 10 colegios de proyectos por contrata, ¿no? La modalidad de ejecución por contrata. Ya no veamos APP por contrata, ¿no? ¿Eso qué quiere decir contrata? De que la municipalidad provincial o el gobierno regional hace una licitación, entonces gana una empresa consorciada y ellos construyen. No, entonces su chamba solamente es construir y entregar el proyecto, ¿ya? Entonces, digamos que escogemos pues 10 proyectos, 10 colegios, ¿no? Bajo la modalidad contrata, ¿no? En un rango presupuestal entre 5 a 20 millones de soles, qué sé yo, ¿no? Entonces, revisamos cada uno de los proyectos y revisamos cuáles han sido sus falencias, porque ahí están los adicionales de obra, que se dictan bajo resolución, ¿no? Están los adicionales de obra con su causal y todo ello. ¿Cuál es el objetivo? De repente, el primer proyecto, ¿no? Tendrá pues 10 adicionales de obra, el segundo 5, el tercero 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero encuentro, revisando todos esos adicionales de obra, de que hay uno que se repite en todos, ¿no? Por ejemplo, del primer proyecto que tenía, por decir un número, ¿no? 10 adicionales de obra, dos o tres o cuatro de esos adicionales han sido causados por falencias en el expediente técnico, ¿no? En el segundo proyecto, de los tres adicionales de obra que tienen, dos son por falencias en el expediente, y así. Entonces estoy encontrando un indicador común de falla. Entonces, tomo ese problema, ¿no? Que es el falencias en el expediente técnico, y a ese problema trato de solucionarlo con herramientas, un modelo, qué sé yo. Entonces, si yo soluciono ese problema, ¿no? Que es un indicador común, puedo tomar un caso de estudio. Entonces, a ese caso de estudio le someto las herramientas, el modelo de gestión, qué sé yo, y si le soluciono o mitigo el problema para ese caso de estudio, indirectamente para los otros 9, también va a servir mi modelo porque es un problema común entre los 10. ¿No? Entonces, eso es lo que se hizo en este proyecto de investigación. Se analizaron 10 proyectos concesionales, se revisaron las adendas y se encontraron tres causales recurrentes de modificación o renegociación contractual, que fueron en este caso niveles de servicio, aspectos económicos y liberaciones de precios e interferencias, ¿no? Entonces aquí en estas PPTs puedes ver, ¿no? Irse a centro de las dos adendas, ahí está, ¿no? Entonces se hizo una categorización de lo que vendría a ser las modificaciones al contrato, ¿no? Entonces, Eh, el objetivo básicamente era diseñar un modelo de gestión, ¿no? En el cual, desde el punto de vista organizacional, pudiésemos implementar un modelo que optimice la gestión de procedimientos para poder gestionar infraestructura APP de la red vial nacional. ¿Con qué herramientas? Con el BIM y con el contratos estándar internacional, ¿no? Como el NEC, en este caso el NEC 4, ¿no? Ahora, ¿por qué se ajustaba muy bien este modelo de gestión desde el punto de vista organizacional? Aquí, en esta propuesta de investigación, yo no modelé nada en 3D, ¿no? Porque si uno escucha la palabra Building Information Modeling, al toque se imagina un modelo en 3D, pero el BIM no es un software, el BIM es una herramienta, ¿no? Si tú revisas la Guía Nacional BIM, en la Guía Nacional BIM no te dice qué software tienes que utilizar para poder generar BIM. Y si tú revisas la ISO 19650 de BIM tampoco, ¿no? En la ISO no te estipula nada, ¿no? En la ISO solamente te dice desde el punto de vista organizacional cómo debes tú de implementar el BIM. Y aquí les muestro un poco lo que vendría a ser la ISO, ¿no? En sus dos partes, ¿no? Esta es la parte más importante porque aquí te habla desde el punto de vista organizacional cómo podrías implementar el Building Information Modeling en sector público o privado, ¿no? Y si tú te descargas la guía nacional BIM, vas a encontrar prácticamente la ISO traducida, porque toda la guía nacional BIM de nuestro país está en función de la ISO, toda. ¿No? Entonces aquí van a encontrar un montón de parámetros, ¿no? Sobre todo lo que vendría a ser diagramas de procesos, diagramas de flujo con sus fichas de procedimiento. Entonces aquí te dice, ¿no? Por ejemplo, para que puedas implementar bien el BIM en una institución pública o privada, tienes que hacer como un sistema integrado de gestión, es donde esté la ISO de gestión de proyectos, la ISO de calidad, la ISO de BIM, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con esos parámetros, el Estado, ¿no? El Estado, pues, ha generado lo que vendría a ser la Guía Nacional BIM, que creo que la tengo por aquí. Aquí está, la Guía Nacional BIM.
¿no? Entonces, toda la guía nacional BIM, toda la guía nacional BIM está bajo los parámetros de la ISO 19650 de BIM, todas, ¿no? Todas. Entonces, desde el punto de vista organizacional, a ver, aquí está, ¿no? La ISO, ¿no? El Estado, pues aquí plantea el uso del BIM, ¿no? Aquí te lo dice. Y aquí hay unos diagramas que quiero mostrarles, ¿no? Que también están en la ISO 19650, ¿no? Por aquí está, ¿no? Ahora, para hablar de BIM, también es otro curso, ¿no? De BIM, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Las partes involucradas o los actores, ¿no? Que están involucrados en la gestión de cualquier tipo de infraestructura bajo BIM. Vamos aquí a la ISO, y aquí está el mismo gráfico, ¿no? Entonces, toda la guía nacional BIM de nuestro país está bajo lo que vendría a ser los lineamientos de la ISO. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esa investigación? ¿No? En esa investigación, básicamente, lo que se hizo es este, utilizar la ISO 19650, ¿no? Y mejorar todos esos aspectos desde el punto de vista organizacional. ¿Qué quiere decir organizacional? O sea, todos los procedimientos que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Transportes que hemos visto ahora para poder aprobar un expediente técnico, ahora sea con BIM. ¿Eso qué quiere decir? Que para que tú puedas, te asegures que se mejore la calidad de lo que vendría a ser un expediente técnico dentro de la estructura organizacional de la institución, tiene que decir de que ese expediente técnico tiene que tener un plan de ejecución BIM. O sea, todo el expediente técnico tiene que ser bajo BIM, ¿no? Y que los esquemas contractuales para una adecuada distribución de riesgos, roles y responsabilidades sean bajo un contrato de estándar internacional, que puede ser un NEC o puede ser un FIDIC, ¿no? Entonces, eso es lo que se estipuló en esa investigación, ¿no? Eso es lo que se estipuló en esa investigación. Y aquí hay algunos pequeños diagramas de proceso que, para que se vean mejor, creo que los voy a mostrar desde aquí. Acá está, ¿no? Entonces, este es el paper que les comentaba. Esta es la revista Buildings de la editorial MDPI. Esta revista es suiza, si no me equivoco, ¿no? Eh, entonces, aquí están todos los diagramas de procesos, ¿no? Ya, aquí, bueno, aquí te habla de la metodología. Esto es una metodología DSR, Design Science Research, para lo que vendría a ser cumplir los objetivos. Y aquí están los diagramas de procesos, ¿no? Entonces, aquí se estipulaban 5 fases. Se estipulaban 5 fases de lo que vendría a ser el modelo de gestión, ¿no? Fase uno, lo que vendría a ser evaluación del contrato, aprobación de expedientes técnicos, modificaciones contractuales, el tema de resolución de disputas y monitoreo y supervisión. Entonces, esas 5 fases se plantean en el modelo de gestión para poder mejorar la gestión, valga la redundancia, de infraestructuras de la red vial nacional de nuestro país, ¿no? Entonces, aquí hay parámetros, ¿no? Y aquí están los diagramas de procesos que les comentaba, ¿no? Con todos los involucrados. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente optimizar lo que ya existía, ¿no? Optimizar lo que ya existía en el Ministerio de Transportes, ¿no? Y de eso trata toda la investigación, ¿no? Con su ficha de procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se publicó en la revista Billings, ¿no? Y luego con una validación, ¿no? Ahora, aquí, bueno, son los mismos diagramas de procesos, ¿no? Donde se ve un poquito acá, ¿no? Para que sea un zoom, para que se puedan ver, ¿no? Entonces había un procedimiento para cada uno de estos elementos, ¿no? Desde la fase uno hasta la fase 5, ¿no? Habían todos estos lineamientos. Fase 3 modificación contractual, ¿no? Gestión de solución de controversias o disputas, ¿no? Seguimiento y monitoreo de ejecución de obras. Y aquí es donde tiene valor la investigación, porque, o sea, yo puedo proponer esto, pero ¿quién me dice que está bien lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Ahora, la investigación es el pilar fundamental de todo, desde mi punto de vista, y creo que esa es la mentalidad que tengo ahora como docente universitario, ¿no? Yo lidero 2 grupos de investigación, fondos internos, ¿no? Por ejemplo, ahora en octubre, a finales de octubre, voy a viajar con 2 alumnos a Panamá para el Foro Internacional de la Red Iberoamericana de Territorio y Movilidad, en el cual vamos a exponer los resultados de una investigación que estamos haciendo con Machine Learning, Big Data, y lenguaje natural de programación para lo que vendría a ser gestión de riesgos en proyectos, ¿no?
Entonces, todos los problemas que tenemos en nuestro país se tienen que solucionar con investigación y investigación con impacto, ¿no? Entonces, ¿dónde radica aquí el valor agregado a esta pequeña investigación? ¿No? Que digo que es pequeña, pero sí ha tardado como un año en publicarse todo esto, ¿no? Validación del modelo. Existen diferentes metodologías, ¿no? Entonces, hay una metodología, en este caso, que se llama la metodología Delphi, ¿no? La metodología Delphi te habla sobre la validación de un modelo mediante el consenso con expertos, ¿no? Entonces uno se tiene que entrevistar con 8 o 16 especialistas en el rubro y plantearles lo que vendría a ser lo que estás proponiendo el modelo, ¿no? Entonces, en este caso, para validar el modelo, pues este modelo se presentó a especialistas en contratos estandarizados, especialistas en lo que vendría a ser la gestión de contratos APPs, personas que trabajan en el Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo interesante de este modelo, de esta metodología, es que no es que tú lo presentes y te digan que está bien o mal, no, sino que te permite tener un feedback de cada uno de los involucrados y tú puedes mejorar el modelo mediante iteraciones, ¿no? Puedes hacer una iteración, dos iteraciones, tres iteraciones hasta que el modelo satisfaga las necesidades o las perspectivas de los que están siendo entrevistados o los que han revisado lo que vendría a ser tu modelo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa metodología, pues se obtuvo más de un 70% de aprobación por parte de los expertos, ¿no? ¿No? Y con eso se pudo validar el modelo y con eso se pudo, pues, dar por válido la investigación, ¿no? Pero antes de poder investigar, pues se tiene que encontrar el problema y el problema fue el tema de las causas de renegociación, ¿no? Y eso en torno a lo que vendría a ser APPs, licitaciones público-privadas, que ya hemos dicho que es un contrato llave en mano que incluye construcción, operación y mantenimiento. Pero ¿qué pasa pues con los proyectos administración directa y por contrata que no incluyen mantenimiento? ¿No? No incluyen mantenimiento. O acaso vemos que hay un mantenimiento del puente Chilina? ¿Acaso vemos que hay un mantenimiento continuo de lo que vendría a ser los puentes en Arequipa? No hay, no existe. ¿Existe algún mantenimiento de infraestructura en nuestro país? No. Solamente los proyectos, entre comillas, APPs, concesionarios, son los que tienen mantenimiento porque dentro de su esquema contractual lo contemplan, pero, por ejemplo, administración directa por contrata no contempla, y obras por impuestos no contemplan lo que vendría a ser un mantenimiento de las infraestructuras. No existe un manual de mantenimiento de puentes como tal en nuestro país, un manual de mantenimiento de hospitales como tal en nuestro país. No existe. Si existiera, pues no tendríamos la condición actual de los hospitales, los puentes, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué es necesario eso? ¿No? Y ahí es donde radica otra investigación. Y ahí es donde puede radicar otras herramientas emergentes en la gestión de proyectos que pueden ser los gemelos digitales, ¿no? Y los contratos inteligentes, los smart contracts con blockchain, ¿no? Todos esos parámetros son bien interesantes de analizarlos también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del peligro sísmico en nuestro país, pues sí, es necesario tener un plan de monitoreo estructural a nivel nacional. Aquí les muestro, este es un cuadrito de la norma E030, normas de sismo resistencia en nuestro país, donde se segmenta nuestro país por zonas sísmicas, ¿no? Y pues tenemos aquí, por ejemplo, la Catedral de Arequipa. Yo les hago la pregunta, si es que hubiese un terremoto pues fuerte, grave, aquí en nuestro país, como lo fue en el 2001, y se derrumba la catedral, o sea, se derrumba la catedral, colapsa nuevamente. No pasa nada, ¿no? La derrumbamos y hacemos un mall, unos cines y no pasa nada. No, no es así porque todo esto es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces existe un valor, ¿no? Y este mantenimiento de las infraestructuras son para infraestructuras nuevas, ¿no? Como para patrimonios también, ¿no? Ahora, yo te suelto un dato de Capeco de 2018, ¿no? Que el 80% de viviendas en el Perú son informales, ¿no? Y en Arequipa, pues aparte de lo que vendría a ser los sismos, también tenemos pues este riesgo, ¿no? Y aparte del otro riesgo es el tema de la expansión urbana, ¿no? Que tenemos en nuestro país, ¿no? Aquí está, pero en Arequipa sobre todo, ¿no? Y ni qué decir Lima, ¿no? Entonces una foto de Arequipa en los años 30 o 40 y es una foto actual, ¿no? Algunos recortes de la periodísticos, qué sé yo, qué pasaría si es que erupciona el Misti. Tenemos información del Ingement, ¿no? Donde hay una simulación de la erupción del volcán Misti, hasta dónde llegarían las cenizas, si es que el Misti entra en erupción, se van hasta moviendo, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos un riesgo sísmico latente aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para los que se acuerdan del terremoto de 2001, pues la catedral, sus dos torres colapsaron,
y se hizo una rehabilitación sismorresistente de la catedral, ¿no? Que estuvo a cargo del ingeniero Blanco Blasco, que en paz descanse, que es el mismo ingeniero que hizo la rehabilitación del Estadio Nacional y las dos torres que están en Lima, ¿no? La Torre Westin y el Banco GNB, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Blanco Blasco cuando estudiaba todavía, y nos hizo una exposición de el Estadio Nacional, ¿no? Y de la Catedral de Arequipa, ¿no? Y aquí es donde radica el tema de la importancia del mantenimiento de infraestructuras. Este es una pintura de la Catedral de Arequipa mucho antes de 1860, ¿no? Entonces, la arquitectura era totalmente distinta. En 1868 hubo un terremoto en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y devastó toda la catedral, ¿no? Como pueden ver, para los que son de acá de Arequipa, pues la arquitectura de la catedral pues era totalmente distinta, ¿no? Y es la fachada, ¿no? Se derrumbaron todos esos elementos y quedó la fachada, ¿no? Y luego se reconstruyó la catedral y se inauguró en el año 1901 tal cual la conocemos actualmente, ¿no? Y en el 2001 otra vez. Y nuevamente se derrumbaron las torres de la catedral. Ya, ¿qué sucede? ¿Para qué sirve esto? Todos estos son antecedentes, ¿no? Antes de poder, por ejemplo, meterle mano a lo que vendría a ser una infraestructura para poder proponer un plan de mantenimiento, se tiene que saber cuál ha sido su registro histórico. En este caso, para monumentos históricos, este es el registro histórico que se tiene que hacer, ¿no? Saber cuál ha sido su comportamiento. Entonces, en este caso, como toda la vida, desde el año 1868, siempre las torres han colapsado, desde el punto de vista estructural, se determinó que esta infraestructura, la Catedral de Arequipa, pues sus torres era el punto débil, ¿no? Porque la fachada era la parte robusta de la infraestructura. Entonces se intervino lo que vendría a ser las torres de la catedral y actualmente pues son de concreto armado con losas macizas, ¿no? Y eso parte de la salud estructural, ingeniería forense, ingeniería inversa para poder generar un plan de mantenimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos los modelos de lo que vendría a ser las torres de la catedral, ¿no? Cómo se reforzaron en su momento, cuál es la intervención que se hizo, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Todo esto es investigación, ¿no? Todo lo que se hizo. Y aquí hay unos análisis, unos diagramas de flujo también, ¿no? Las fases. Y aquí es donde quiero hacer bastante hincapié. Bueno, por ejemplo, esto de aquí se podría decir que es lo inicial, o sea, algo primigenio, lo que vendría a ser los gemelos digitales. Los gemelos digitales es una representación digital de un elemento, ¿no? Ya a ese elemento le sometes ciertos parámetros externos y puedes ver su comportamiento y puedes predecir su comportamiento en el futuro. Eso es un gemelo digital. Entonces aquí podemos ver de que la Catedral de Arequipa, desde que se hizo la restauración, la última restauración después del terremoto de 2001, pues ya se hablaba un poco de esto, de lo que vendría a ser los digital twins, ¿no? Que ahora están de moda en lo que vendría a ser investigación y muchos otros temas más, pero más que todo en lo que vendría a ser mantenimiento y gestión de infraestructuras. Y aquí es donde quiero recalcar algunas cositas, pasar un poco rápido porque creo que ya me quiere ganar el tiempo, y ponerles un caso de estudio, ¿no? Para que se pueda entender mejor qué es lo que trato de decir, ¿no? Y cuál es la aplicación de esto, ¿no? Básicamente lo que se tiene que hacer aquí, o lo que se pretende hacer, es tener la estructura y tener elementos que puedan recoger data en tiempo real, ¿no? Y esa data en tiempo real ser procesada en lo que vendría a ser un sistema de adquisición de datos o un entorno de datos comunes. Por eso mismo, el gemelo digital y el BIM tienen un match muy importante porque son herramientas de gestión de la información. Entonces tú puedes tener en tiempo real cuál es el comportamiento de la infraestructura y poder predecir, ¿no? Cuál puede ser lo que vendría a ser algún desperfecto, alguna falla que ésta pueda tener y poder generar un plan de mantenimiento de alertas tempranas y poder implementar ese plan de mantenimiento y tener una infraestructura saludable, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Con datos en la nube, todo eso en un ordenador. ¿Dónde se aplica esto? Estructuras petroleras, ingeniería aeroespacial, puentes, ¿no? ¿Algún puente en Arequipa tendrá, por ejemplo, acelerómetros para ver su comportamiento real? No, no existe, no hay, ¿no? No hay. Estructuras patrimoniales, ¿no? Y aquí es donde yo les muestro, ahora les quiero mostrar un caso de estudio de lo que vendría a ser una investigación justamente del ingeniero Michael Pisfield, que fue mi compañero en la maestría, ¿no? Que él se especializaba en temas de salud estructural, ¿no? De mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Entonces aquí detección del daño, nivel uno, determinar la existencia del daño de estructura, mapear la ubicación geométrica del daño estructural, cuantificar la magnitud del daño y estimar el tiempo restante de vida útil de la estructura, si así fuese, ¿no?
Instrumentos, pues eh, acá hay un montón de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la norma, ¿no? La norma es 0,30 sismo resistente, pero están los acelerómetros, ¿no? Tenemos sensores, también tenemos anemómetros, ¿no? Para ver cómo el interperismo afecta a lo que vendría a ser la infraestructura, cámaras, qué sé yo, ¿no? Un montón de equipos que son básicamente equipos que se podría decir que son ensayos no destructivos, o sea, no hay una interferencia real en lo que vendría a ser la infraestructura, no estoy perforando el muro, no estoy sacando un ladrillo del muro, o sea, no estoy haciendo una intervención severa en la infraestructura, solamente estoy monitoreando desde el punto de vista este, externa, ¿no? O sea, ahora existe la fotogrametría con dron, ¿no? Entonces hay drones, ¿no? Toman fotos y se puede hacer un levantamiento digital de la infraestructura con cierta precisión y uno puede hacer el modelado de la infraestructura, poder predecir su comportamiento y de acuerdo a ese comportamiento colocar algunos equipos no destructivos para poder medir el comportamiento en tiempo real de la infraestructura, qué sé yo, ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y este es el caso de estudio que es la iglesia de Andahuaylillas, en el Cusco. ¿No? En el Cusco se conoce como la Capilla Sixtina de América, ¿no? Porque tiene bastante valor patrimonial. ¿Esto solamente se puede utilizar en estructuras patrimoniales? No. Por ejemplo, si hubiera una cultura de mantenimiento de infraestructuras en nuestro país, al menos, según la norma S60 de concreto, ¿no? Y diseño en nuestro país, al menos las estructuras esenciales que pueden ser hospitales, estadios, centros comerciales, puentes, ellos deberían de tener un plan de monitoreo de alertas tempranas, ¿no? Para poder gestionar mejor la infraestructura, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es la iglesia de Andahuaylillas, ¿no? San Pedro Apóstol de Andahuaylillas. Entonces, aquí se hizo un levantamiento. Estas son estructuras, desde el punto de vista civil, de ingeniería civil, tienen una categorización como estructuras no diseñadas, ¿no? ¿Por qué las llamamos así? Porque son estructuras que se han concebido mucho antes de las técnicas y las normas actuales vigentes para poder construir en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí hay un patrimonio bien interesante porque tenemos una iglesia con material adobe, con valor patrimonial altísimo. Aquí tenemos piedras incas que utilizaron los españoles para colocar las cruces, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene un valor patrimonial alto, ¿no? Entonces aquí se hizo un estudio, se hizo fotogrametría con dron, se hizo un levantamiento en 3D, que se puede llamar esto ya un gemelo digital de lo que vendría a ser la infraestructura, se hizo el modelado pertinente y se instauró de manera estratégica dónde deberían estar los elementos que iban a medir en tiempo real las condiciones de la infraestructura, ¿no? Entonces se hizo identificación de lo que vendría a ser algunas fisuras, algunas fallas, ¿no? Todos los estudios que se hicieron, se colocaron sensores, medidores de temperatura, humedad, ¿no? Porque esto era Adobe, ¿no? Cámaras de video, sistema de adquisición de datos, estaciones meteorológicas, etc., etc., etc. Entonces ahí está donde se colocaron los acelerómetros, ¿no? Esto, donde se colocaron los acelerómetros, esto parte de un estudio estructural previo, ¿no? ¿Dónde están las cámaras de video? ¿Dónde están los sensores internos? ¿Dónde está todo? La estación meteorológica, ¿no? Acá está el modelo, ¿no? Y con esto se puede, pues, predecir o tener mapeado, ¿no? O sea, tener mapeado lo que vendría a ser la infraestructura. Ahora, si ustedes, y ahí quieren buscar información que quiera alimentar el estado del arte, de alguna investigación que ustedes quieren hacer relacionada a lo que vendría a ser mantenimiento, gestión de infraestructuras, ¿no? Planes de mantenimiento, la mayoría de papers o artículos científicos en revistas indexadas que van a encontrar son de italianos, ¿no? En su mayoría. ¿Por qué? Porque los italianos, pues con todo el patrimonio cultural que ellos tienen, ellos lo tienen mapeado todo, ¿no? También los chinos y los estadounidenses. Por ejemplo, los estadounidenses tienen todos sus puentes mapeados en tiempo real, ¿no? Los chinos igual, todas sus infraestructuras, sus edificios, sus rascacielos, todos tienen este tipo de manejo de datos para poder generar una adecuada gestión de la infraestructura, porque esta es una gestión de infraestructura real, ¿no? Entonces, el curso o el taller que se está desarrollando el día de hoy habla sobre contratos APPs, pero también hay un punto del APP. La APP es construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Yo he hablado más que todo de la gestión contractual de la infraestructura, ¿no? Pero el tema del mantenimiento en infraestructura es muy importante, ¿no? Muy importante. Y es más importante aún, ¿no? Porque por contrato las APPs te dicen que tienes que hacer un mantenimiento, pero por ejemplo, esos proyectos paralizados que representan el 90% de obras paralizadas en nuestro país, que son administración directa y por contrata, no cuentan con un mantenimiento porque el contrato no lo dice, no existe un contrato, no hay.
¿no? ¿No? Entonces el Estado recepciona el proyecto y no hay, y eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a- al tramo 2 de la variante de Chumayo, todos los tramos, está lleno de basura, de tierra, y nadie limpia, nadie barre, no hay un mantenimiento de la vía, no existe. Mantenimiento de los puentes, de los muros de contención, del nivel freático del Sanjón, porque ese Sanjón tiene un nivel freático demasiado alto, no hay un control, entonces no se sabe, ¿no? Solamente se entregó el proyecto y ya está. ¿No? No hay un monitoreo constante en la infraestructura. Y aquí estamos viendo de que es necesario, ¿no? También para cuidar nuestros patrimonios. Hace poco tuvimos una reunión con un ingeniero, un ingeniero de Polonia, donde él utiliza los gemelos digitales como esto, ¿no? Para poder generar mantenimiento preventivo a infraestructuras patrimoniales, ¿no? Y él está participando en lo que vendría a ser la preservación del un monumento en Cusco que es nuevo, Choquequirao, ¿no? Choquequirao y del túnel que se ha descubierto entre Sacsayhuamán y el Coricancha en el Cusco, ¿no? Entonces, todos estos datos, ¿no? Todas estas tecnologías se tienen que utilizar para la gestión de infraestructura, que para eso es, ¿no? ¿No? Para eso es, ¿no? Se pueden hacer diagnósticos, ¿no? Y aquí es donde ya quiero concluir con las conclusiones, ¿no? A ver, ¿qué conclusiones podemos sacar aquí? Pues muchas, ¿no? La primera conclusión es de que debemos de capacitarnos en contratos APPs porque según el Plan Nacional de Infraestructuras anterior y el nuevo seguramente que salga, la mayoría de carteras de proyectos en nuestro país son bajo ese esquema contractual. ¿Es un esquema contractual seguro, infalible? No, pues tiene muchas falencias también y eso lo hemos visto con los ejemplos que les he mostrado del Ministerio de Transportes con el Ensanche 1, el Guarochirí y con el tema de los puentes, ¿no? Eh, Ese por el lado de las APPs. ¿Tiene un impacto brutal en lo que vendría a ser la economía de nuestro país? Sí, ¿no? Porque los niveles de inversión que se manejan en las asociaciones público-privadas son mucho más altas que un proyecto por impuestos o un proyecto por contrato de admisión directa por el mismo hecho de la duración que tiene el proyecto, ¿no? Que puede ser entre 10 a 60 años, ¿no? ¿Es necesario el uso de tecnologías emergentes en la gestión de proyectos para poder optimizar este tipo de contratos? Pues sí, ¿no? Pues están el BIM, ¿no? Que ya existe la guía nacional BIM, eh, los contratos estándar internacional, ¿no? Que dicho sea de paso, está la ley de asociaciones público-privadas. El próximo año se publica la nueva ley de APPs y tengan por seguro que va a decir que se tienen que utilizar contratos de estándar internacional y herramientas de gestión de la información, porque ya la nueva ley de contrataciones del Estado, en proyectos de inversión, ya lo dice, ¿no? Entonces, seguramente en la nueva ley de obras por impuestos, en la nueva ley de APP también lo va a decir. Entonces, es necesario que se conozca el manejo de la herramienta del BIM, es necesario que se conozca el manejo y la gestión de contratos estándar internacional también. ¿No? Eso es muy básico, se podría decir ya. Y también conocer un poco de herramientas de lenguaje natural de programación como el Python, el R que es lo más básico que hay, ¿no? Y el Python para poder generar este mejor procesamiento de la información, ¿no? Y el tema de la salud estructural como un plus del mantenimiento general que debe haber de las infraestructuras en nuestro país fuera de la modalidad de ejecución, ¿no? Ya sea por contrata, ya sea por administración directa, ya sea APPs, la que sea. Siempre debe haber una cultura eh, de lo que vendría a ser el mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? Y aquí les pongo en bibliografía y anexos algunos papers, ¿no? Para que se puedan descargar, que habla bastante de lo que vendría a ser los gemelos digitales, los contratos inteligentes bajo un sistema blockchain, que es bien interesante también, que es lo nuevo que se está analizando actualmente para lo que vendría a ser la gestión de infraestructuras, ¿no? Y eso sería todo. Y hay algunos anexos, pues, ¿no? Como los documentos, que estos son documentos del Estado, ¿no? La Guía Nacional BIM, la Guía Metodológica de las APPs y el Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad, que son documentos libres que se las pueden descargar ustedes de la página del Estado, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por toda la información y ejemplos compartidos. Vamos a dedicar estos últimos minutos a responder algunas preguntas. Si aún no las han escrito, pueden dejarlas ahora en el chat para que el ingeniero pueda responderlas antes de cerrar la sesión.
Ingeniero, tenemos una pregunta. Me indica, en su experiencia, ¿cuáles son los principales retos para diseñar un modelo económico financiero sólido en proyectos APP de larga duración en nuestro país? A ver, un modelo económico financiero es bien complejo, ¿no? Es muy, muy complejo y recauda muchos datos, por ejemplo, el tema de lo que vendría a ser los impuestos, el esquema de financiación, la amortización, gastos intercalarios, eh, qué sé yo, en cuánto tiempo se va a pagar la deuda, en cuánto tiempo después de haber pagado la deuda va a tener rentabilidad. Entonces, que yo, desde mi punto de vista técnico, te pueda dar datos o las claves o los tips de generar un buen modelo económico financiero es bien difícil, ¿no? Es bien difícil porque esto ya lo maneja netamente un economista, ¿no? Eh, pero desde nuestro punto de vista técnico, o sea, nosotros lo que tenemos que saber es saber leer un modelo económico financiero, ¿no? Entonces, seguramente el contrato de concesión, o al momento de formular lo que vendría a ser el contrato APP, se va a determinar cuál va a ser la rentabilidad razonable que se le va a dar al concesionario para poder ejecutar el proyecto. Es por ello que también en lo que vendría a ser el contrato se estipula cuál va a ser el precio del peaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos parámetros, más el presupuesto quizás que se haga de la construcción misma de la infraestructura, ¿no? Se puede determinar cuál va a ser la tasa interna de retorno, el TIR. De repente, para un contrato, un TIR de 10% es un indicador muy, muy rentable, ¿no? O de repente para otro contrato, un TIR del 8% es un indicador rentable, o de repente para otro contrato, con un TIR a partir del 7% ya es rentable. Entonces depende mucho del tipo de contrato, del tipo de proyecto, de la duración misma del proyecto, ¿no? No es lo mismo un modelo económico financiero en un proyecto concesional o APP de 10 años que a 60, ¿no? Entonces, todos esos parámetros son muy difíciles de decir ahora, de que yo te pueda decir cuáles son los puntos que debe de tener, ¿no? ¿No? Depende mucho de las características del proyecto, de su duración, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Nos indican sobre el monitoreo de edificaciones. ¿Qué sistema de monitoreo es el más usado en el Perú? En el, Hablo Pe- sobre acelerómetros en puente. en el Perú, para lo que vendría a ser monitoreo de infraestructuras, no se utiliza ninguno, ¿no? Todos estos acelerómetros y todo lo que hemos estado son, por ejemplo, de la iglesia de Andahuaylilla, son parte de un fondo de investigación de la Universidad Católica del Perú en Lima para poder generar un plan de mantenimiento para la iglesia de Andahuaylillas en el Cusco. Pero si tú, que es la única iglesia monitoreada de nuestro país, el único patrimonio, se podría decir, que está siendo monitoreado en nuestro país, si tú te vas a algún puente importante, por ejemplo, el puente en Chilina, no existe. No existe ningún plan de mantenimiento y no existe ningún monitoreo real con acelerómetros o cualquier otro tipo de equipos en nuestro país actualmente. No existe. Lamentablemente no hay. Hasta donde yo sé, no he visto, ¿no? No he visto. Y tengo colegas que están trabajando en proyectos importantes, ¿no? Y solamente se centran solamente en el tema constructivo, pero más allá no. Ok, perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Qué controles considera usted indispensable antes de firmar una adenda de un contrato de obra pública? A ver, una adenda, una modificación. Uy, depende de muchos factores, ¿no? A ver, una modificación al contrato se puede dar, por ejemplo, por falencias en el expediente técnico, ¿no? Ahora, si es que nos regimos a la ley de proyectos de inversión, pues la Contraloría te dice que no debes de exceder más del 15% de tu presupuesto para poder generar adicionales de obra, ¿no? Porque los adicionales de obra los aprueba la institución. En este caso puede ser la municipalidad provincial o el gobierno regional. Si exceden ese 15%, ya el que aprueba lo que vendría a ser los adicionales de obra, ¿no? Que repercute luego en una adenda, una modificación contractual, es la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, depende mucho de la causal, ¿no? Si la causal de modificación al contrato es por interferencias, ¿eso qué quiere decir? Yo voy a construir un colegio o voy a construir una nueva vía, pero el terreno no está saneado y el encargado de sanear el terreno es el Estado. Entonces, este, el apartado legal del área del Estado tiene que sanear pues esa parte, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? En el MTC el área se llamaba Liberación de Predios e Interferencias, ¿no? Y la Contraloría los observó brutalmente porque en la red vial nacional también no estaban cumpliendo con el cronograma establecido. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas concesionarias de de los 16 proyectos de la red vial nacional querían implementar mejoras en sus vías, no podían por el hecho de la liberación de pruebas de interferencia. Entonces, si en el contrato decía, qué sé yo, que el 15 de agosto te voy a entregar el terreno saneado y ya han pasado 2 años y no me lo entregas, entonces tiene que hacer una modificación al contrato para que esa institución de liberación de pruebas de interferencias me diga cuál va a ser la nueva fecha, ¿no? Y esa es una causal. Otra causal puede ser deficiencias en el expediente técnico, que es lo que está pasando, por ejemplo, con el puente Arequipa-La Joya, ¿no? Entonces, si hay aspectos técnicos que no se han considerado en su momento, en su inicio, en la formulación, te va a arrastrar a lo largo del desarrollo de la ejecución del proyecto. Y tú no puedes decir que no. ¿Por qué? Porque si tú excedes el 15%, al final la Contraloría lo va a terminar aceptando el adicional de obra o la modificación al contrato porque es de necesidad. Porque si no lo hago, no acabo el puente, ¿no? Por eso, hace unos meses salió el gobernador regional a decir de que debería haber responsabilidad legal para los ingenieros que formulan expedientes técnicos, porque los hacen mal, ¿no? Y ese es otro tema también, porque se supone que nosotros debemos de gastar el 1% para poder formular expedientes técnicos y no gastamos ni el 0,1, ¿no? Entonces hay todo un tema muy interesante para poder conversar ahí, ¿no? Pero el tema de las modificaciones contractuales depende mucho de la causal. Si es un tema de liberación de pruebas e interferencias, es un tema netamente legal. Pero si es un tema de falencias en el expediente técnico, es un tema netamente técnico, ¿no? Entonces depende mucho de la causal también. Perfecto, ingeniero. Por aquí también nos escribe Julia Alfaro desde Colombia. Nos dice, me parece muy interesante todo lo que se está analizando respecto a la gestión de contratos en obras públicas en el Perú. En Colombia también enfrentamos desafíos similares, especialmente en temas de adendas contractuales, demoras en licencias y reprogramaciones de cronograma. ¿Qué diferencias clave identifican ustedes entre la gestión contractual de proyectos de infraestructura en Perú y Colombia? ¿Hay aprendizajes que podemos intercambiar para reducir paralizaciones y mejorar la ejecución? Sí, de todas maneras que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una red APP, la red de asociación público-privada, es una red de toda Sudamérica, ¿no? Que es una red, por ejemplo, las APPs también se aplican en Colombia, en Chile, en Perú, en México, ¿no? Pero en el Perú, la particularidad que tiene el Perú es de que nosotros sí tenemos se podría decir, una ley para lo que vendría a ser la formulación de este tipo de proyectos, ¿no? Yo, pues, sí, yo recomiendo, por ejemplo, leer los artículos del profesor Bonifaz, que justamente los tengo en las referencias que he adjuntado. El profesor Luis Bonifaz es parte de la red APP de Sudamérica y trabaja para lo que vendría a ser el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los elementos que financian este tipo de proyectos también, ¿no? Entonces, hay bastantes informes en donde se hace una comparativa. Yo he leído, por ejemplo, una comparativa entre Chile, Colombia y Perú, ¿no? De cuál es el grado de paralización que tienen los proyectos APPs, ¿no? Cuál es el impacto que han tenido estas APPs en estos tres países y cuál es la perspectiva que tienen cada uno de estos países para poder dinamizar más la economía y mejorar un poco la infraestructura en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, sí hay muchos temas en común entre Colombia, entre Chile, entre Ecuador, ¿no? Al momento de hacer la gestión contractual, porque a veces por temas culturales en cada uno de los países hay indicadores comunes también que se pueden observar, ¿no? Y eso está bien, eso es bien interesante y está definido en los informes del BID, ¿no? Que uno podemos ingresar y poder descargar. Recomiendo el profesor Bonifaz y justamente en las referencias que pongo ahí de las PPTs que las voy a compartir también, pueden entrar ahí un par de artículos del profesor Bonifaz también que habla de esa perspectiva entre justamente Perú, Colombia y Chile. Perfecto, ingeniero. Tenemos una pregunta más acerca de la señorita María Ignacia Rivas, ingeniera civil y especialista en gestión de infraestructura pública en Chile. En nuestro país hemos tenido también casos críticos. Uno de los más comentados fue la paralización del proyecto de la ampliación del puente bicentenario en Concepción por discrepancias técnicas entre el contratista y el MOP, sumado a observaciones de Contraloría por irregularidades en la supervisión.
El costo del proyecto se incrementó en más de un 30% y la obra quedó suspendida por más de 18 meses, afectando el tránsito regional y la percepción ciudadana. Desde esa experiencia, ¿qué buenas prácticas consideran que se podrían aplicar desde Perú para fortalecer la supervisión y resolución de controversias contractuales en obras viales? Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que debería ser el uso de contratos estándar internacional, porque justamente estos contratos, por ejemplo, los New Engineering Contract, los FIDIC, establecen mecanismos dentro de la misma configuración del contrato, elementos de controversias y resolución de disputas. Ahora, eso es en la teoría, ¿no? En la práctica esto todavía no se está utilizando porque la ley de APPs en el Perú todavía no te faculta de utilizar contratos estándar internacional. Pero como comenté hace un momento, en la nueva ley de APPs, que se publicará en el Perú el próximo año, ya lo va a facultar. Ahora, este tema es bien, así como en Chile, aquí también en Perú tenemos un temita en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? El aeropuerto internacional Jorge Chávez ha construido una nueva terminal que ha tenido muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Por ejemplo, cuando se construyó la torre de control, que fue el año pasado o el anterior pasado, se inauguró la torre de control, pero no se utilizó hasta un año después. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Aquí en el Perú es un poco particular el tema de la gestión del aeropuerto. Está la concesionaria, el Estado y otra institución del Estado que son los controladores aéreos, que es Corpac. Entonces, cuando Corpac tomó la instalación de la torre de control, detectó de que, por ejemplo, los vidrios de la torre de control no cumplían con un índice de reflexión, ¿no? En la noche al momento de que llegue el avión. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes una ventana y tú ves al avión, ¿no? Entonces, de noche, tú debes ver, pues, cuando viene el avión, su luz, ¿no? O sea, su luz, su foco a lo lejos, y ellos los monitorean por radar. Pero con esos vidrios, como no cumplían con las normativas, ellos en vez de ver un avión, veían dos, porque reflejaba mucho el tema de la luz, de la luz del avión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Una controversia y el concesionario pidió de que se analice en una empresa alemana esas ventanas o esos vidrios. Pasó un año, ¿no? Porque la concesionaria le echaba siempre al Estado, la culpa al Estado de que no era cierto. Pasó un año y ese laboratorio alemán determinó de que tenía razón Corpach, o sea, el Estado, y de que esos vidrios deberían cambiarse, ¿no? Entonces, por eso pasó un año, ¿no? Un año, o sea, todo un año no se utilizó la torre de control nueva. Otra controversia que también tenemos aquí, igual que allá en Chile, con el tema de estos contratos, de estas infraestructuras. También en el aeropuerto, ¿no? Tenemos la terminal antigua, que es la que utilizábamos hasta hace algunos meses, y tenemos la terminal nueva, pero la terminal antigua está abandonada. Y en el contrato no se ha estipulado qué es lo que se va a hacer con la terminal antigua. Entonces, si alguna vez usted llega al Perú, usted va a llegar, va a aterrizar y va a ver el antiguo aeropuerto abandonado, sin uso, ¿no? Hasta se ha llegado a decir que va a ser un mall, ¿no? Un centro comercial. Entonces, en un país como el Perú, no nos podemos dar el lujo, pues, de desperdiciar así una infraestructura, ¿no? Entonces, ni el Congreso, ni el Ministerio de Transportes, nadie sabe qué hacer con la nueva infraestructura. Obviamente, el concesionario ya se cierra según lo establecido en el contrato. Entonces, la formulación de este tipo de contratos son muy complejas. Uno no sabe lo que va a pasar de acá a 10 años, uno no sabe lo que va a pasar de acá a un mes, ¿no? Entonces, imagínense en un proyecto tan largo, aquí en el Perú, que son de 10 a 60 años, la formulación de estos proyectos son bien dinámicas, ¿no? Pueden cambiar con el tiempo. Hay un riesgo de estabilidad jurídica, puede entrar un presidente loco y agarrar y decir que todo es del Estado y votar a las concesionarias, como pasó en Venezuela, ¿no? A lo que voy es de que todos estos proyectos tienen un riesgo altísimo, ¿no? Tenemos el problema del aeropuerto Jorge Chávez, tenemos el problema de Majes Iguas 2, ¿no? Que se hizo una modificación al contrato de que la conducción del Majes Iguazú es un proyecto de irrigación, ¿no? Donde se lleva agua desde la sierra hasta un desierto, ¿no? Donde se está estipulando lo que vendría a ser destinar esa área para agroexportación, ¿no? Pero en el proyecto inicial era un canal de conducción abierto, después se hizo la adenda para que ya no sea abierto, sino que sea abovedado, ¿no? Y en ese tira y jala vamos 50 años y no se hace, ¿no? Vamos como 50 años y no se hace, ¿no? Entonces, la formulación de estos proyectos yo pienso que es clave, ¿no? Y ahora, con toda la tecnología que existe, por ejemplo, los gemelos digitales, el Building Information Modeling, los contratos inteligentes mediante blockchain, que ahora los contratos son digitalizados, ¿no? Creo que eso puede mejorar lo que vendría a ser la gestión desde la formulación del proyecto, ¿no? Porque cada país
en la gestión pública que tiene diferentes procesos, ¿no? Y en el Perú, pues existe lo que vendría a ser la versión inicial del contrato, la versión final del contrato, la adjudicación, ¿no? Se vuelve a revisar el contrato, se pulen algunos parámetros y de ahí se ejecuta lo que vendría a ser el contrato, ¿no? Entonces, en esos procesos, en esos procedimientos, en esos caminos, es donde se debe de promover el uso de estas herramientas, ¿no? Que yo pienso que sí ayudan, ¿no? Y yo pienso que una manera de convencer al Estado de que se necesitan estas herramientas y que sí ayudan es generando investigación. Perfecto, ingeniero. Tenemos la última pregunta de señor Cristian de la UPAO en Trujillo. Nos indica, soy ingeniero civil y me interesa bastante el tema de APPs. ¿Qué me recomendaría estudiar si quiero especializarme en este tipo de contratos? ¿Más lo legal, lo financiero o la parte técnica? A ver, es bien interesante esa pregunta, ¿no? Mm, yo pienso que se debería especializar más uno en la gestión del contrato, ¿no? Del proyecto en sí. Porque cuando uno está en este tipo de proyectos, por ejemplo, así, desde mi punto de vista como civil, el tema legal ni lo tocamos, ni lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando me llegaba un correo a mi bandeja que era netamente legal, yo se lo rebotaba al abogado. O cuando me llegaba un tema netamente financiero, si yo se lo rebotaba a lo que vendría a ser el economista. Y cuando al abogado le llegaba un tema técnico, me lo rebotaba a mí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo pienso de que sí se debe conocer los temas financieros, eso sí, para poder saber interpretar los datos como el TIR, el BAN y algunos indicadores más, pero sí ver desde el punto de vista de gestión contractual, pero desde el punto de vista civil, ¿no? Cursos para poder llevar gestión de contratos APPs, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, los da. Y Proinversión también da cursos para poder gestionar contratos APPs, ¿no? Que son cursos pues, que duran como un año. Y son cursos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Ingeniero, para finalizar, queremos agradecerle nuevamente por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en este tema tan importante y a todos ustedes por su participación e interés. Los invitamos al curso gratuito programado para el día de mañana de mantenimiento de equipos de perforación y carguío con fiabilidad operativa. Pueden realizar sus inscripciones a través de nuestra página web y estamos atentos para poderlos ayudar en las inscripciones y cualquier duda que tengan, ¿no? Muchas gracias y buenas noches para todos, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la invitación.